La historia arranca durante una melancólica tarde muy lluviosa, con una pareja de amantes caminando al borde de un caudaloso río, siendo el hombre nuestro protagonista, a quien por ahora apodamos Sensei, el cual es un escritor muy emo que tiene ciertas tendencias suicidas. Una vez que su amante Sachan le avisa que ya está lista para partir, el prota toma un hilo rojo como el que sale en la película Your Name para atarse a la muñeca de la mujer, con el fin de realizar juntos el ritual de automolición en el río, justo cuando aparece un camión que los termina atropellando. Al momento de abrir los ojos, nuestro protagonista descubre que ahora se encuentra dentro de una iglesia, que parece sacada de Europa medieval, revisando detalladamente la decoración del sitio para acabar concluyendo que ahora mismo debe estar en otro mundo de los muertos. Pero de repente, una voz femenina lo interrumpe para avisarle que en realidad no está en ningún mundo de los muertos, tratándose de una sacerdotisa rubia con orejas puntiagudas llamada Annette, quien rápidamente le termina dando la bienvenida al aventurero. De inmediato la orejuda le pide al forastero que se asome a la ventana para observar el nuevo mundo al que acaba de llegar, llamado Sauberg, un sitio repleto de criaturas fantásticas que se encuentra sumido en la oscuridad, por lo que él deberá actuar como el héroe que cumple la misión de traer la luz. Por su lado, al Sensei Edgy apenas parecen importarle las palabras de la mujer, ya que a él solo le interesa confiar que desgraciadamente ahora deberá vivir una nueva vida en un mundo de fantasía, después de fracasar estrepitosamente en su intento de cometer una doble automolición. Pero cuando Ned estaba a punto de decirle algo al forastero, enseguida ella se lleva una aterradora sorpresa cuando ve que el tipo intenta quitarse la vida con una sobredosis de somníferos, viéndose obligado a usar sus poderes sanadores rápidamente, mientras él le pide que no interfiera en sus asuntos. A pesar de que la orejuda le recuerda que debe de cumplir una importante misión, al escritor emo solo le interesa encontrar un lugar tranquilo para alcanzar su tan deseada muerte, remarcando con mucha tranquilidad que a él no le interesa cumplir ningún papel como héroe elegido. Entonces Annette le explica que el camión por el que perdió la vida se trata del método azaroso para elegir a un infeliz de su mundo, el cual se terminará convirtiendo en un héroe del reino que logrará ganarse el corazón de las waifus, siendo el mismo camino que el prota debería seguir en esta aventura. Sin embargo, el escritor emo se acerca a ella para explicarle que el maldito camión arruinó su sueño de culminar una doble automolición, enfadándose con la orejuda por creer que ella tiene la vara para medir si las personas son felices o no, mientras comienza a encenderse un cigarrillo con mucha tranquilidad. De todos modos, Annette decide revisar las estadísticas del forastero, creyendo que él debe de tener alguna habilidad especial, pero solo termina descubriendo que sus números son muy bajos, contando con pocos puntos de vida por llevar veneno en su sangre, sumado a que el tipo tampoco cuenta con ningún talento especial. Ante este descubrimiento, la orejuda parece perder las esperanzas al ver que se encuentra frente a un humano muy debilucho, mientras él decide alejarse tosiendo como un tuberculoso, hasta que la sacerdotisa decide detenerlo, pidiéndole perdón por haber sido arrastrado a su mundo por error. Pero cuando Ned le advierte que será muy difícil lograr dentro de este nuevo mundo lleno de peligros, el sensei se voltea para decirle con una sonrisa amarga que él ya está acostumbrado a llevar una vida llena de fracasos, pronunciando un discurso muy edgy que logra conmover a la sacerdotisa, aunque la orejuda le aconseja permanecer en el templo para mantenerse a salvo de las peligrosas criaturas que viven allá afuera. Nuestro protagonista decide marcharse del sitio de todos modos, recordándole que a él solo le interesa encontrar un lugar que se vea tranquilo para sufrir la morición. Por su lado, Annette rememora su larga experiencia como guía de los héroes que provienen del otro mundo, recordando que todos ellos eran unos creídos y arrogantes que recibían los falsos halagos de ella, a la vez que la sacerdotisa comenzaba a sentir un resentimiento ante esos tipos tan fastidiosos. Sin embargo, la orejuda por fin terminó conociendo al primer humano reencarnado que logró conmover su corazón de verdad, motivo por el cual ella intenta impedir que el tipo cruce las puertas del templo, exigiéndole que al menos elija una profesión antes de marcharse. Entonces el emo le revela con toda tranquilidad que él ya cuenta con una profesión de escritor, y exactamente de historias edgy, disponiéndose a alejarse del sitio luego de cerrar la puerta, mientras Annette permanece dentro del templo, implorando por volver a cruzarse con el héroe por el que tanto había esperado.
Una vez en el mundo exterior, el sensei comienza a leer un letrero para preguntarse si habrá una cafetería cerca, hasta que una voz en su cabeza le avisa por medio de un largo discurso que acaba de subir de nivel 2, causando que el tipo se queje del ruidoso escándalo que está afectando su dolorosa jaqueca. En eso, nuestro protagonista se voltea al escuchar una furra gatita en peligro, la cual se encuentra atrapada entre las ramas de un árbol que envuelven las curvas de su cuerpo como un hentai de tentáculos, a la vez que el tipo se da el gusto de disfrutar su fetiche, viendo una chica guapa al borde de la muerte. De inmediato, la furra le pide al prota que haga algo para salvar en el lugar de permanecer ahí quieto diciendo cosas raras, aunque él no termina haciendo ningún gran esfuerzo para sacarla de ahí, permitiendo que el bicho de madera lo termine atrapando fácilmente, mientras ella lo regaña por inútil. Así que luego de ver que al tipo no le desagrada la idea de perder la vida, la gatita le explica que el árbol se encuentra drenando su energía vital lentamente, lo cual es una buena noticia para el suicida, al saber que está a punto de cumplir su sueño de disfrutar una placentera morición. Pero cuando parece que ya no hay ninguna esperanza para los héroes, de repente la rama que envuelve al prota comienza a ponerse de color morado, llegando a dejar al árbol completamente de ese color, para que la resignada furra se termine llevando una gran sorpresa al ver que un monstruo acaba de ser derrotado. De inmediato, el emo toma un cigarrillo para lamentarse de otro intento fallido de perder la vida, además de agarrarse la cabeza por la ruidosa voz que le anuncia que ahora es nivel 3, a la vez que la chica comienza a sospechar que el tipo aparenta ser un debilucho, cuando en realidad es un héroe muy fuerte, a pesar de que el sensei solo le interesa lamentarse por fracasar la automorición por quinta vez, portándose como un edgy que odia la vida. La gatita le pide que no se deprima tanto, ya que ella se encuentra agradecida con él por haberla salvado. Sin perder el tiempo, la furra invita al prota a su casa como gesto de agradecimiento por su acto de heroísmo, tomándolo de la mano para que él vuelva a ver el hilo rojo que envuelve su muñeca, lo cual ayuda a percatarse de que su amada Sachan también debe encontrarse en ese nuevo mundo. Enseguida, el escritor emo pronuncia una y otra vez el nombre de su amante, mientras la gatita cree que el tipo la está llamando por un nombre equivocado, por lo que ella intenta decirle cómo se llama en realidad, hasta que él la interrumpe repitiendo el nombre de Sachan. Así que mientras sigue caminando acompañado de la chica, que lo ve como su héroe, nuestro protagonista reflexiona en su cabeza, que ahora tiene un motivo para seguir con vida en ese mundo, con la misión de reunirse con su amante, para que ambos puedan cumplir el sueño de cometer una automorición doble. Por otro lado, Annette se encuentra en el templo, implorándole a sus dioses que protejan al aventurero debilucho, justo cuando el susodicho termina apareciendo en el sitio, haciéndole que ella se sonroje ante la inesperada llegada del tipo por el que siente un crush. Sin embargo, la orejuda se lleva una decepción cuando descubre que su amado viene acompañado de una atractiva furra, sumado a que él quiere pedirle la ayuda para buscar a una tal Sachan, lo cual provoca una gran decepción a la sacerdotisa, al ver que ahora tiene varias competidoras por el corazón del emo. Una vez que nuestros protagonistas se encuentran caminando por el campo, la gatita le sugiere a su héroe pasar por la ciudad del castillo antes de visitar su casa tomándolo de la mano, hasta que la celosa orejuda interviene aplicándole un doloroso correctivo para que ella no se pase de lista con el escritor, cuando la furra se burla de ella por sentirse atraída hacia el emo, pero Annette le explica sonrojada que solo está cumpliendo su papel como guía del debilucho que vino del otro mundo, pero la gatita le responde que no debería subestimar al héroe al que debe la vida, causando que la orejuda se sienta más celosa todavía. Por su lado, el sensei Edgy termina encontrando el sitio perfecto para tomarse una siesta al estilo de los vampiros, despidiéndose de Annette y de la furra, a quien termina bautizando como Tama, haciendo que ella se enfade por su nuevo apodo, mientras la rubia se burla de la gatita porque él la llamó por su verdadero nombre. Sin perder el tiempo, la orejuda se encarga de transportar el ataúd donde duerme su amado héroe suicida, para que Tama se pregunte si es normal que todas las sacerdotisas se porten como unas chiquilinas, a la vez que una princesita de cabello rosado observa con melancolía el cielo del atardecer. Durante el viaje en la ciudad amurallada, que es la capital del reino, las waifus comienzan a cansarse de cargar el enorme ataúd, por lo que Tama le pide a su salvador que mueva el trasero,
pero Annette le aclara que él solo está descansando en paz, aguardando ansioso el momento para reunirse con Sasha. Una vez que llegan al destino, el sensei sale de su vehículo para observar en detalle cómo se ve por dentro la ciudad capital del reino, repleto de seres fantásticos que no eran habituales en su otra vida, hasta que los tres se dirigen al castillo para visitar al rey, dejando mal estacionado el ataúd en medio de la calle. Ya dentro del castillo, el anciano rey Thomas les da la bienvenida a los viajeros, junto a su jovencita hija, la princesa Charlotte, ofreciéndole la posibilidad de hospedarse en su lujoso aposento, a cambio de que ellos le relaten algunas de sus interesantes aventuras durante el viaje. Enseguida, el escritor Edgy toma la palabra para preguntarle si le interesaría saber qué se siente dormir dentro de un ataúd, provocando que el anciano tome sus palabras como una amenaza, por lo que Annette intenta cambiar el tema de la conversación al elogiar a la princesita por verse muy bonita. Entonces Thomas le explica que todavía no decidieron quién será el prometido de su hija para sucederlo en el trono, para que tome la obligación de enfrentar al señor oscuro, siendo las dos opciones un enorme caballero con armadura llamado Gómez o un trovador de música romántica llamado Otto. Como el problema es que Charlotte no sabe a quién debería elegir como su futuro esposo, el viejo tiene la idea de pedirle a los viajeros que emitan su opinión para resolver el problema, aunque para su gran sorpresa, el emo solo termina respondiendo con un insolente qué sé yo. De inmediato, el escritor acusa al rey de ser un inepto que prefiere dejar en manos de los demás algo tan importante como el futuro de su hija, para luego comenzar a alejarse mientras sus dos acompañantes ofrecen disculpas por su conducta de rarito, a la vez que la princesa comienza a echarle miraditas al prota. Más tarde en la noche, el sensei se encuentra en su cama observando la luna por la ventana, hasta que la sacerdotisa se termina mostrándose preocupada por él, al averiguar que el tipo es de esos que sufren de un insomnio incurable. Aprovechando la situación, Annette toma fuerzas para preguntarle a su héroe quién es esa tal Sasha, pero en lugar de recibir una respuesta, la rubia se lleva una gran sorpresa cuando descubre que la chica furra comparte cama con su amo como si fuera una gatita mimosa, lo cual despierta su lado más celoso. Así que mientras las waifus se encuentran ocupadas con sus discusiones infantiles, el escritor aprovecha para alejarse a los pasillos del castillo, donde escucha una hermosa música celestial, que lo termina conduciendo hasta un sitio donde se encuentra la melancólica princesita. Enseguida, Charlotte vuelve a reunirse con el viajero emo para apreciar con él la hermosa vista del lago bañado por la luz de la luna, hasta que el prota arruina el momento, cuando menciona que le gustaría ahogarse allí mismo, causando que la chica descubra que está ante un tipo muy depresivo. No obstante, el escritor Edgy tiene bien en claro que la princesita carga con una angustia mayor que la suya, logrando que ella admita que le cuesta mucho decidir a quién elegir como esposo, reconociendo al caballero Gómez que es uno de los hombres más valiosos del ejército de su padre. Por otro lado, Otto es un gran amigo de su infancia, que siempre le dedica canciones que le ayudan a salir de sus momentos más depresivos, lo cual la coloca en un dilema muy difícil, al tener que elegir un candidato que sería lo mejor para su reino, o alguien que la hace sentir muy bien solamente a ella. Entonces el sensei la felicita por ser una chica muy amable que piensa en su padre, a diferencia de él que siempre preocupó a su familia por sus múltiples intentos suicidas, ya que el emo nunca permitió que nadie maneje su vida, siendo el mismo consejo que le termina dando Charlotte antes de dejarla sola. Al día siguiente, el rey Thomas vuelve a reunir a los viajeros para anunciarles que su hija ya tiene decidido quién será su futuro esposo, por lo que Annette comenta que lo más lógico sería casarse con el caballero, mientras la furra opina que Otto parece la mejor opción, provocando un nuevo desacuerdo en las waifus. Sin perder el tiempo, el anciano le pide a su hija que le revele quién será su sucesor en el trono, haciendo que Charlotte se aleje de su lado para tomar la mano del hombre con el que desea realizar el ritual doble de la automorición, dejando muy impactado a su padre con esa inesperada decisión. Al igual que el viejo rey, las waifus que acompañan al escritor también quedan asombradas con esas palabras, hasta el punto de que la rubia cae desmayada, mientras la princesita le habla al prota para decirle que su última conversación de la noche anterior le ayudó a abrir los ojos. El asunto es que en realidad Otto siempre le dedica canciones románticas todo el día, y no solamente cuando está deprimida, lo cual la lleva a sospechar que a él solo le interesa que los demás escuchen
escuchen sus canciones, mientras que a Gómez lo rechaza únicamente por oler muy feo. Pero cuando Tomás le pide a su hija que recapacite, ella lo deja callado cuando lo regaña por haber ignorado su opinión al respecto, remarcando que prefiere al escritor edgy porque es la primera persona que se preocupa por sus sentimientos, para que el prota considera acompañarle en sus deseos suicidas. Sin embargo, justo en ese momento, Gómez termina revelando su identidad secreta como un enorme minotauro bajo el servicio del Rey Oscuro, que tramaba quedarse con el trono hasta que la princesita reveló sus planes, pero ella le remarca que solo decidió rechazarlo por ser un apestoso. De todos modos, el monstruo cornudo ahora tiene decidido tomar el trono por la fuerza, causando que Tama se apresura a despertar a la rubia, al mismo tiempo que los soldados del rey intentan detener a la feroz amenaza, quien rápidamente se los termina quitando de encima con su brutal fuerza. Entonces la gatita se dispone a pelear con la bestia, por medio de sus artes marciales de nivel 14, junto al apoyo del trovador de nivel 89, entonando una canción melancólica que no sirve de mucha ayuda que digamos, aunque el escritor emo parece agradecerle mucho esa melodía tan depresiva. De inmediato, Gómez se lanza con una embestida contra la furra, que logra esquivarlo como los mejores matadores de toros, para luego contraatacar con sus ataques gatunos que no pueden hacer mucho frente a los enormes cuernos hechos de acero que posee el bicho gigante. No obstante, antes de que el cornudo se encargue de convertir a Tama en picadillo, el sensei lo interrumpe para pedirle que primero le ofrezca su ayuda. Así él y la princesita pueden cumplir juntos su cometido de realizar una automorición doble. A pesar de las súplicas del rey Tomás, junto a los gritos de Tama regañando a su amo por decir tantas tonterías, el minotauro termina aceptando de hacerles el favor de ayudarlos en sus deseos suicidas, amenazando con destruir el reino entero después de apoderarse del trono. A diferencia del escritor emo, que parece estar de acuerdo con la idea de finalizar con su nueva vida en ese mismo sitio, Charlotte, para mostrarse molesta por las palabras del cornudo, avisando a que planea destruir a su reino justo cuando Gómez se dispone a aplastarlos por medio de una furiosa embestida. Pero cuando el minotauro se encuentra avanzando hacia la pareja de suicidas en cámara lenta, en un momento la princesita termina expresando que quiere seguir viviendo, motivada por el deseo de proteger la vida de todos los súbditos de su reino. Ante estas palabras, el sensei vuelve a felicitarla por ser una chica muy amable, apresurándose a empujarla hacia un costado, ahora que tiene claro que ella no sirve como compañero para la automorición, mientras aguarda por su inevitable muerte, hasta que Annette lo salva justo a tiempo con un escudo de luz. Como la sacerdotisa de nivel 183 tiene la misión de proteger la vida del héroe que proviene desde otro mundo, ella logra quitarse de encima al minotauro, para que Tama se encargue de propinarle el golpe final con un zarpazo de gatito en el estómago, que lo manda a volar hasta el fondo del profundo lago. Una vez que el problema ha sido resuelto, las waifus comienzan a hacer las paces entre ellas, reconociendo que ambas aportaron su granito de arena durante la batalla, provocando que Otto reciba inspiración para escribir una canción sobre una historia de romance lésbico entre una furra y una elfa. En eso, el rey Tomás se arrodilla delante de la princesita para pedirle perdón por haber ignorado sus sentimientos durante tanto tiempo, mostrándose arrepentido de ser un pésimo padre que menosprecia la opinión de su pequeña hija. De todos modos, Charlotte decide perdonarlo, para decirle que ahora deberán tener una comunicación más fluida, por el bien de su relación padre e hija y por el bien del reino, coronando la reconciliación con un emotivo abrazo, mientras el prota se lamenta por su nuevo intento fallido de automorición. A partir de entonces, Charlotte se termina convirtiendo en la nueva monarca que tiene el honor de sentarse en el trono real, mostrándose muy decidida a dirigir a los soldados de su ejército, con el fin de defender al reino de cualquier enemigo externo. Por otro lado, las dos waifus vuelven a cargar el pesado ataúd donde descansa el sensei, el cual se alegra de que la princesita se haya convertido en una mujer firme y decidida, tal como a él tanto le gustan, a la vez que Tama vuelve a quejarse con su amo por ser un perezoso que le obliga a trabajar muy duro. Continuando con el viaje, la furra Tama exclama que ya tiene mucha hambre, por lo que ella y la sacerdotisa detienen el ataúd que llevan al sensei para decir que ya es hora de comer, pero como el tipo es un vegano que solo come tofu, y la rubia decide anotar en su libreta las preferencias alimentarias de su héroe. El asunto es que antes de llegar al pueblo natal de la gatita, Annette planea visitar uno de los 4 templos de donde provienen los héroes del otro mundo.
con el fin de que su querido Emo pueda reunirse con Sachan, a pesar de que esa tarea podría costarles una eternidad de tiempo. Ante las protestas de Tama por su idea de hacer algo tan irracional, la sacerdotisa explica que sería mejor evitar que el prota se enfrente al Señor Oscuro, reconociendo que es una pésima guía para los héroes, mientras la furra se burla de ella al ser muy evidente que tiene un crush por el escritor suicida, aunque Annette le asegura que solo se siente agradecida con el Emo por haberle abierto los ojos. Ella admite que también tiene curiosidad por averiguar qué clase de relación lo une con una tal Sachan, mientras la gatita le promete seguir acompañándolos, para desgracia de la rubia que prefiere hacerlo sin su compañía. Justo cuando el sensei se asoma de su tumba, la sacerdotisa comenta que la tarea de presentar su renuncia está a cargo de su mascota, la cual termina apareciendo para mordiscar la cabeza del tipo suicida, además de revelar que nunca entregó la carta de renuncia escrita por su dueña. De todos modos, el escritor Edgy parece mostrarse contento con la actitud leal del animalito volador, a pesar de que su dueña se muestra muy enfadado con él, por lo que el prota decide adoptarlo como el Pokémon del grupo, bautizándolo como Melos. Acto seguido, el Emo vuelve a acostarse en su ataúd, a la vez que Annette teme recibir un castigo divino por abandonar su trabajo, pero de repente, el pequeño Melos comienza a asustarse al presentir un gran peligro, decidiéndose a salir huyendo mientras las waifus notan la llegada de un enorme dragón. Sabiendo que se encuentran ante la criatura más poderosa de ese mundo de fantasía, las muchachas comienzan a acobardarse, temiendo por sus vidas, hasta que una misteriosa chica encapuchada termina apareciendo detrás de ellas para acercarse al peligroso lagarto. Sin perder el tiempo, la waifu de piel bronceada comienza a pronunciar el conjuro, con el cual logra domar al dragón como si fuera su leal mascota, para la gran sorpresa de las acompañantes del prota, mientras la chica misteriosa les advierte que deberían huir para no sufrir otra baja como el tipo del ataúd. De repente, el sensei vuelve a asomarse para que las waifus le expliquen a la nueva que él se trata de un excéntrico forastero, aunque inesperadamente esa palabra termina provocando que la chica bronceada se prepare a desvivirlo por medio de un poderoso hechizo oscuro. A pesar de que al suicida no le molestaría sufrir la morición, Annette intenta defenderlo con un escudo de luz, que al final no termina sirviendo de mucho, debido a que la extraña waifu es una hechicera bastante poderosa, aún frente a dos expertas guerreras como ellas. Al ver que las acompañantes del prota se muestran dispuestas a seguir peleando, la chica bronceada las inmoviliza en el suelo, con un hechizo gravitatorio, además de exhibir un emblema con el que demuestra ser la señora oscura de ese mundo, a la vez que el escritor Edgy decide que ya es hora de intervenir, sabiendo que ya tiene un problema con los héroes de origen extranjero. El sensei se acerca a la señora oscura para exigirle que deje en paz a sus acompañantes, presentándose como su verdadero oponente que está dispuesto a perder la vida, mientras ella le hace el favor de atravesarle el cuerpo con la mano. Una vez que el Emo cae completamente derrotado al piso, ante la mirada de sus concertadas acompañantes, la bronceada llamada Gualdelia se dispone a marcharse, despidiéndose para siempre del maldito forastero. Luego de que las waifus caigan desmayadas, el escritor de Edgy logra levantarse a pesar de recibir una herida mortal, para decirle a la señora oscura que entiende perfectamente su sentimiento de rencor, al percatarse de que su mirada, llena de odio, está contenida una tristeza muy profunda dentro de su alma. Aunque el Emo le ofrece amistosamente hablar de sus problemas existenciales, Gualdelia prefiere llamar a su mascota dragón para salir volando de ese sitio, mientras se pregunta quién es ese extraño hombre que se encuentra moribundo en el piso, a la vez que Melos vuelve a aparecer en el sitio. Al rato, dentro de un templo de una región lejana, la sacerdotisa del edificio recibe la llegada de nuestros malheridos protagonistas, viajando encima de Melos convertidos en alfombra voladora. Pero cuando ella se acerca a su amiga Annette, la acompañante del prota le pide que mejor se encargue del tipo primero. Al día siguiente, en una ciudad donde viven muchos furros, un tendedero con cara de puerco le vende una botella de veneno a cierto Emo suicida que ya se encuentra sano y salvo, a pesar de que él prefiere arruinar su salud bebiéndose el contenido de la botella, mientras Tama lo regaña para que deje de ser tan raro. Muy cerca de ellos, la rubia que acompaña al prota se encarga de darle las gracias a su amiga Isha por haberlos curado milagrosamente, además de descubrir que ella no tiene ni la menor idea sobre el paradero de ninguna Sachan. Por su lado, Isha se muestra muy enfurecida con su amiga por haber abandonado sus tareas de sacerdotisa para acompañar a un héroe, sabiendo que
que ellos suelen ser unos seres despreciables que se aprovechan de sus poderes rotísimos para andar de presumidos en su mundo. Como un claro ejemplo de sus palabras, la sacerdotisa local le enseña a su amiga el héroe que está bajo su cuidado, un tipo llamado Kotaro, que rapea al igual que Killer Bee, el personaje de Naruto, el cual cuenta con una habilidad bastante útil, la verdad, con la que puede crear varias monedas de oro. De todos modos, Isha apenas soporta a su héroe rapero, a quien lo termina alejando de un golpe, además de asegurarle a su amiga que el escritor Edgy también es una persona tóxica, pero Annette explica que se siente agradecida con él por haberla cambiado, a pesar de que el tipo lo utiliza como fuente de dinero. Para colmo, la acompañante del prota menciona que su héroe no posee ninguna habilidad especial, lo cual hace más admirable el hecho de que se haya arriesgado para defenderlas del Señor Oscuro, mientras Isha le termina revelando asombrada que el Señor Oscuro ya lleva muerto desde hace una semana. Rápidamente pasamos a un castillo en medio de un sitio rodeado de tinieblas, con un enorme dragón atrapado que ruge por el regreso de su amo, mientras un tipo vestido de mesero le recuerda que su Señor Oscuro acaba de ser desvivido, a la vez que Waldelia se encuentra allí cerca, lamentando la muerte de su padre. Volviendo con nuestros protagonistas, Tama recibe con sorpresa la noticia de que ya no deben preocuparse por el Señor Oscuro, lo cual plantea la interrogante de revelar quién es la misteriosa waifu bronceada, domadora de dragones que se cruzaron en el camino. Sumado a eso, la gatita se pregunta por qué motivo el sensei se encuentra en su mundo, si ya no hay ninguna necesidad de derrotar al Señor Oscuro, hasta que de repente él termina interrumpiendo, cuando se arroja al piso después de romper un manuscrito. Enseguida, el escritor Edgy se lamenta porque las experiencias vividas en este mundo no son suficientes para crear una historia deprimente, así que luego de defraudar a la sacerdotisa al decirle que nunca escribió nada sobre ella, el tipo comenta que le gustaría volver a cruzarse con alguien tan interesante como Waldelia. De todos modos, Annette lo invita a darse una vuelta por el pueblo de los furros para comprarle algunos objetos, como una enorme armadura de guerrero que puede desviar hechizos de principiantes, creyendo que le está haciendo un favor mientras el emo parece disfrutar la sensación de asfixia dentro del traje de hierro. Así que mientras las waifus salen de compras, el sensei debe permanecer ahí esperándolas, acompañado de Melos, por lo que luego Isha termina descubriendo de que el pueblo cuenta con una nueva atracción para los pequeños, tratándose del extraño forastero Edgy que acompaña a su amiga. Aprovechando que se encuentra reunido con él, la rubia le comenta que tiene pensado hacer que Annette deje de acompañarlo para quedarse a vivir en su templo, temiendo que una chica muy pura como ella comienza a confiar de otro maldito héroe que puede llegar a traicionarla. Sin embargo, el escritor Edgy rechaza la propuesta de Isha, argumentando que su acompañante es la que debe decidir por ella misma lo que debería hacer, mientras la sacerdotisa local le remarca que no confía para nada en él, tal como le ocurre con todos los odiosos forasteros presumidos. En eso, los furros de la ciudad reciben la llegada de un héroe forastero rubio, a quien el rapero lo introduce rimando como Bad Bunny, para que todos saluden al gran señor Suzuki, el cual comienza a anunciarles a todos los habitantes que el Señor Oscuro ya es asunto del pasado. Una vez que los furros muestran su alegría por haber alcanzado la paz, a diferencia de Isha, que parece estar sospechando de algo. Por su lado, Suzuki anuncia que como recompensa por haber salvado al reino, los héroes forasteros tienen el derecho de convertirse en los gobernadores de esas tierras. En el medio de la desconcertada multitud, los acompañantes del prota muestran su desacuerdo ante esa noticia, hasta que Kotaro le señala a su colega la sacerdotisa que le faltó el respeto, provocando que Suzuki se acerque hacia ella con intenciones medio turbias. Apenas Suzuki toca la cabeza del acompañante elfa del prota, Annette cae bajo un hechizo con el que se convierte en su esclava, pero antes de que Tama golpea al rapero por lo que le hicieron a su amiga, ella también termina volviéndose la mascota obediente del odioso rubio. En eso, Isha se arrima para regañar a su antiguo héroe forastero, recordándole que ella no le enseñó esa habilidad rotísima para que la utilice de esa manera, pero el maldito sujeto decide pasar por alto sus palabras, ordenando a sus mascotas que desaten el caos en la ciudad, mientras él se refugia en el templo de la sacerdotisa. En el medio de toda la destrucción provocada por las mascotas de Suzuki, la
La chica furra comienza a atacar a la armadura donde permanece encerrado tranquilamente el sensei, hasta que en un momento ella la termina destruyendo para acabar desmayada, después de recibir un golpe en la cabeza. Con tal de mantener a salvo a Tama, el emo la esconde dentro de un barril que lleva pegado un cartel advirtiendo que tenga cuidado con la gatita, para luego reunirse con Isha, quien enseguida le enseña lo despreciables y egoístas que pueden llegar a ser los forasteros, como el maldito rubio que está incendiando la ciudad. Pero al oír que ese tal Suzuki era un chico tímido y tranquilo antes de convertirse en el tipo presumido que es ahora, el escritor Eiji parece haber encontrado al protagonista indicado para su nueva obra maestra, por lo que él tiene pensado ir a visitarlo en el templo para conocerlo personalmente. Sabiendo que el emo es un debilucho que no tiene habilidades, Isha se ofrece a acompañarlo para darle una mano, así que al momento de llegar a la entrada del templo, ella lo termina regañando por ser un despreocupado que no tiene en cuenta los poderes rotísimos del odioso rubio, aunque la sacerdotisa cree que el sensei tiene una botella de veneno para vencer a las bestias. Enseguida se sorprende al ver que el emo se la bebe como si nada, además de desesperarse cuando el prota decide entrar de frente, en vez de escabullirse por detrás como ella le está sugiriendo con una pose muy llamativa. Apenas reunidos con Suzuki, el escritor expresa sus deseos de escribir una novela con el rubio como el personaje principal, pero en lugar de crear un relato sobre un héroe que salvó al mundo, al emo le interesa más su historia como un hombre que obtuvo más poder del que merecía, hasta caer víctima de su propia avaricia. Sin embargo, como al rubio y al rapero no le interesan formar parte de sus tonterías, el tipo les ordena a sus feroces lobitos que los ataquen, mientras Isha actúa rápidamente para proteger al prota, que solo se queda quieto para seguir con sus notas, utilizando su báculo mágico que lanza unos rayos láser contra los bichos. Pero una vez que la rubia queda incapacitada para seguir luchando, Suzuki les ordena a sus mascotas que rematan al escritor con unos lanzallamas, aunque sorpresivamente el emo se termina salvando en el último momento gracias a la ayuda de Melos, llevando el casco de la armadura que repele cualquier hechizo. A pesar de que el rapero ya está comenzando a asustarse, el rubio sabe que todavía puede contar con su mascota más poderosa, a la cual le ordena que acabe de una buena vez con el prota, aunque gracias al veneno que en el cuerpo de Eiji, el pobre lobito termina quedando fuera de combate rápidamente. Así que mientras Isha se encarga de sanar al escritor, felicitándolo por su buena idea de envenenar su propio cuerpo, el rapero, que solo sabe crear monedas de oro, decide huir como un cobarde para dejar solo al rubio, quien al parecer ya no cuenta con ningún aliado a su lado. No obstante, Suzuki lo sorprende cuando les termina enseñando su último as bajo la manga, nada más y nada menos que la waifu Annette, quien al encontrarse todavía bajo el control mental del tipo, enseguida no demuestra ningún remordimiento a la hora de atacar a sus propios amigos. Aunque Isha sugiere la idea de marcharse, el sensei prefiere acercarse a su acompañante rubia para aclararle al tipo que ella no es ningún pájaro enjaulado que obedece a las órdenes de los demás, sabiendo perfectamente que la waifu es capaz de tomar sus propias decisiones. Ante esas palabras, Annette parece resistirse a las órdenes de su amo cuando termina hiriéndose a ella misma en vez de dañar al escritor Eiji, por lo que Suzuki comienza a gritarle desesperadamente para que acabe con el emo de una buena vez por todas. De todos modos, la acompañante del prota comienza a recordar su pasado cumpliendo el rol de sacerdotisa, cuando sentía que era una pajarita enjaulada que no podía tomar sus propias decisiones, hasta que todo cambió a partir del día que conoció a su amado sensei. Así que para la gran sorpresa de todos, Annette termina hiriéndose a ella misma para caer desmayada en los brazos del escritor Eiji, el cual enseguida le pide ayuda a Isha y que se apresure a sanar a su amiga. Mientras ella comienza a darse cuenta que el prota no es igual a todos los forasteros como ella creía. Al ver que su habilidad rotísima para adiestrar a las personas acaba de ser derrotada, Suzuki toma un cuchillo del suelo para acabar con su miserable existencia, hasta que el emo se lo impide justo a tiempo, recordándole que todavía necesita conocer su historia personal con el fin de incluirla en su próxima novela. Rápidamente, el héroe rubio comienza a recordar su miserable vida pasada, cuando tenía otro color de cabello y era el blanco favorito de los bravucones en el colegio, lo cual lo llevaba a tener ideas suicidas con tal de ponerle un punto final a su sufrimiento, aunque también le faltaba valor para llevar a cabo la automorición. Pero después de cruzarse con un borracho que le lanzó un insulto, Suzuki acabó atropellado por un camión hasta acabar reencarnado en este nuevo mundo de fantasía, en donde recibió la bienvenida de Isha para
enterarse que ahora tiene la misión de derrotar al Señor Oscuro con una nueva habilidad rotísima. Así que luego de descubrir que tenía el poder de adiestrar bestias, el héroe forastero aprovechó sus nuevas habilidades para rodearse de numerosas fieles mascotas, con las cuales él podía derrotar a las peligrosas criaturas que habitaban ese mundo. Aunque también Suzuki debía soportar las miradas de desprecio de los furros de la ciudad por su origen forastero, con los cuales él utilizaba su poder rotísimo para quitárselos de encima, mientras él declaraba que ya no le interesaba cumplir con el rol de héroe que debía salvar al mundo. Por lo tanto, el rubio le admite al prota que tampoco tiene la fuerza para cumplir el papel de villano, al sentirse como un completo perdedor, por lo que el sensei ya tiene material suficiente para finalizar su novela sobre un fracasado héroe debilucho que ni siquiera puede hacer el rol del tipo malo. Apenas Eiji escribe con sangre el título de su obra, indigno de estar en otro mundo, Suzuki termina en el medio de un círculo de luz con las páginas del cuaderno de notas del prota, el cual le da las gracias por haberle servido de inspiración, aunque su historia no le haya servido para escribir una obra maestra. Una vez que nuestro protagonista empieza a romper las hojas de su libreta, enseguida las waifus rubias advierten que Suzuki se encuentra encima de un círculo que sirve para invocar a héroes extranjeros, por medio del cual él acaba teletransportándose de regreso a su mundo original. Sin perder el tiempo, Annette revisa las estadísticas del sensei para descubrir que él ahora cuenta con la habilidad del narrador de la historia, como si Eiji tuviera una propia Death Note, con el único punto débil de que solo puede ser utilizada sobre otros héroes extranjeros. Justo cuando Isha se percata de que el prota parece tener la misión de devolver a los forasteros a su propio mundo, el emo se arroja al piso del templo, desanimado por otro intento fallido de escribir una obra maestra, percatándose un poco tarde de que Suzuki acaba de desaparecer por su culpa. Gracias a eso, los lobitos que ya no se encuentran bajo el control mental del rubio deciden alejarse tranquilamente de la ciudad, a la vez que Tama termina saliendo del barril, sin recordar nada de lo ocurrido. Al rato, nuestros protagonistas vuelven a descansar dentro de un ataúd, obtenido por cortesía de Isha, la cual le termina pidiendo a su amiga sacerdotisa que la siga a un lugar apartado, para decirle que su viaje junto al emo puede estar lleno de peligros, debido a la importante misión que debe cumplir el tipo. Aunque Annette creía que su amiga estaba a punto de pedirle que no vaya con el prota, ella le termina deseando mucha suerte en el resto de su viaje. Pero antes de que los muchachos se marchen, Isha aprovecha a preguntarle al emo cómo cree que le irá a Suzuki ahora que está de regreso en su mundo. Entonces el sensei responde que la historia de Rubio como un héroe que acaba de finalizar, solo que ahora él es el autor de su propia historia que todavía no tiene un final, por lo cual todo depende de sus propias decisiones si quiere que su vida se convierta en una obra maestra, dejando conforme a Isha antes de que ella se despida de sus amigos. Mientras tanto, en nuestro mundo, Suzuki se encuentra en el medio de una entrevista de trabajo, mostrándose muy nervioso a recordar todas sus experiencias recientes, lo cual no le impide obtener un nuevo empleo con el que tendrá la oportunidad de seguir escribiendo la historia de su propia vida, mientras el trío de protagonistas sigue adelante con el viaje en una región alejada en la que cae mucha nieve. Isha se teletransporta a una especie de Vaticano de ese mundo paralelo, en donde ella se reúne con su colega borrachín Wolf para oírlo quejándose de los revoltosos enanos que habitan en su región. En eso, los sacerdotes orejudos notan la llegada de su colega que pertenece a la raza de los goblins, el cual habla como una persona con buenos modales, a diferencia del elfo Wolf, que prefiere expresarse por medio de gritos. Pero rápidamente todo vuelve a la calma gracias a la aparición del viejo cardenal Miller. Sin perder el tiempo, los sacerdotes se sientan alrededor de una mesa para transmitir los informes de las regiones bajo su cuidado, hasta que de repente todos se voltean por la repentina llegada de la novata Aria, quien además de ser bastante torpe, por poco casi termina llegando tarde a su primera reunión clerical. Como el cardenal les pide a sus subordinados que presenten un informe de sus regiones, la novata que viene a reemplazar a Annette comunica que su región montañosa estaba en bastante calma, olvidando mencionar la noticia de que la princesa Charlotte acaba de convertirse en la monarca de su reino. Acto seguido, el Goblin Elton comunica que su pacífica región, atravesada por lagos de agua sagrada, se encuentra en perfecta calma. Además
además de aconsejarle a Arya que trata de ser más puntual, mientras Wolf avisa que su región desértica tampoco presenta graves conflictos, a pesar de las pequeñas disputas de los enanos. Por su lado, Isha menciona que su región poblada de bosques hace poco sufrió el ataque de un héroe forastero en la ciudad donde habitan los furros, pero afortunadamente el problema ya se encuentra resuelto, por lo que ahora solo resta ocuparse de las tareas de reparación. Al oír el informe de la rubia, Miller aprovecha a recordarles que el Señor Oscuro acaba de ser derrotado por los 7 héroes forasteros, causando que su santidad decida clausurar los portales interdimensionales por el momento, para el gran alivio de los sacerdotes. Sin embargo, todavía queda un problema que resolver, debido a que los héroes forasteros tienen decidido permanecer como los nuevos gobernantes en los territorios del Señor Oscuro, con la viciosa meta de convertir a todas las regiones del mundo en una nueva utopía. Ante ese inesperado cambio de los acontecimientos, su santidad parece reírse traicionado por los héroes forasteros, a quienes siempre consideró como ángeles salvadores, pero ahora ellos se están comportando como ángeles caídos que planean declarar alguna especie de guerra santa. Para colmo, todavía existen varios héroes forasteros a lo largo de todas las regiones que siguen provocando conflictos, sumado al problema de que la hija del Señor Oscuro continúa haciendo de las suyas, por lo que el cardenal les exige a sus sacerdotes que lo ayuden a restaurar la paz en el mundo, sabiendo que los ángeles caídos cuentan con unos poderes rotísimos, muy difíciles de contrarrestar. Isha recuerda que cuando el sensei despertó su nueva habilidad ante Suzuki, lo cual la lleva a tomar la decisión de relatar todo lo ocurrido con el escritor Eiji ante sus colegas. Justo cuando la rubia termina declarando que el emo parece ser el único que puede derrotar al resto de forasteros, todos los sacerdotes se arrodillan rápidamente ante la llegada de su santidad, quien al parecer siente mucha curiosidad por conocer un detalle a nuestro protagonista, a quien ve como un ángel salvador. Por otro lado, en los dominios del ex Señor Oscuro, una mujer con un kimono tradicional y una cinta roja atada a su muñeca se encuentra tarareando una melodía melancólica, a la vez que el forastero, que parece un camarero, le pregunta a Sasha si todavía sigue aguardando por su amado novio suicida. A pesar de que el amante del prota no le responde nada, el tipo decide servir unos vinitos para brindar con ella, explicando que ellos dos pueden gozar del privilegio de permanecer a salvo en el castillo, a la vez que el resto de sus colegas continúan esparciendo el caos en todo el mundo. Volviendo con el grupo de nuestros protagonistas, Annette le avisa a la furra que ya pueden dejar de arrastrar el ataúd para descansar en una posada, mientras Tamat descubre que acaba de subir de nivel solamente por el hecho de transportar al sensei. Como la rubia se pregunta en dónde pueden encontrar una posada, un niño le señala en un sitio al que deben dirigirse, además de hablar con las waifus para ofrecerles la compañía de un héroe forastero que las proteja en el viaje, a pesar de que la gatita no tiene una buena imagen de ellos por su experiencia reciente. Aunque el mocoso les ofrece su servicio por una considerable suma de dinero, Annette no duda ni un segundo en pagarle, con tal de recibir la ayuda de alguien que las ayude a proteger a su querido emo, a la vez que el chiquillo parece esconder ciertas intenciones turbias. Apenas el mocoso se acerca al ataúd, creyendo que solo hay un cadáver, de repente el escritor rarito le termina dando un buen susto, al presentarse como alguien que le gustaría sufrir la morición, pero cuando Tama le aclara que el sensei es un héroe forastero, el niño le responde que no le gusta su cara de pescado muerto. De todos modos, el chiquillo llamado Nir se apresura a tomar el dinero de Annette, antes de alejarse corriendo con la promesa de presentarles al nuevo héroe de la posada, para que la gatita se alegre por la noticia de que recibirán la ayuda de alguien más que la salve del trabajo de arrastrar el ataúd. Sin embargo, una vez en la posada, Annette parece impacientarse al ver que el mocoso no aparece por ningún lado, por lo que el prota le advierte que no debieron confiar en un niño con una mirada de adulto, mientras la doña Furra, encargada de la posada, les avisa que acaban de ser estafados por Nir el Bocón. Ante esa noticia, Annette comienza a entrar en pánico, al igual que le pasa a alguien que perdió mucho dinero por caer en una estafa con criptomonedas, a la vez que el escritor Eiji le pregunta a la doña si conoce más detalles sobre la historia del pequeño embaucador. Entonces la mujer conejo les explica que Nir es un huérfano que aprendió a vivir cuidándose solo, gracias al dinero obtenido de los visitantes desprevenidos a quienes se dedica a engañar con supuestos héroes que no existen, por lo que la doña se pregunta si algún día aparecerá algún forastero amable que ayude al niño.
Por otro lado, Nier se encuentra en su refugio debajo de un puente, observando una espada por la que parece tener mucho apego, hasta que de repente él acaba siendo raptado por un grupo de secuestraniños que lo terminan manteniendo atado en el interior de una cabaña para apropiarse de todo su dinero. Justo cuando Nier les exige a los malosos que lo dejen ir, si no quieren recibir el castigo de los héroes que vienen del otro mundo, el trío de secuestraniños le terminan revelando que ellos son los famosos forasteros, dotados de habilidades rotísimas como la del tipo que tiene una ballesta capaz de penetrar cualquier material. Sabiendo que el pequeño Bocón los utiliza como carnada para sus estafas, los supuestos héroes tienen pensado darle una lección, acabando con su joven vida. Pero cuando el mocoso parece aceptar resignado su final, justo aparece el sensei de la nada para desviar al destino del disparo mortal. Una vez que nuestro protagonista regaña a los malosos por mentir descaradamente delante de un niño, el sujeto que tiene el don de evaluación lo utiliza sobre el emo para descubrir que él solo es un forastero con apenas un solo punto de vida por estar envenenado, creyendo que están ante un debilucho. El tipo de la ballesta se dispone a quitarse de encima al escritor Eiji, advirtiéndole que se prepare para recibir la munición, pero al oír esa palabra, el suicida comienza a entusiasmarse mucho por esa amenaza, provocando que sus puntos de vida comiencen a subir considerablemente. Como al sensei le agrada la idea de perder la vida, él le pide al tipo de la ballesta que la apunte en el medio de su corazón, pero los malosos deciden alejarse espantados de un sujeto que está muy mal de la cabeza, para la gran decepción del emo, quien otra vez deberá aguantarse las ganas de sufrir la morición. Cuando Nier le pregunta al prota si de verdad es un héroe, el escritor le responde que no se considera nada importante, además de explicarle que los niños como él deberían conservar una mirada inocente llena de esperanza, para luego alejarse del sitio olvidándose de desatar al mocoso. Al día siguiente, el dúo de waifus se prepara para reemprender el viaje, arrastrando el ataúd del emo, quien no parece haber descansado bien, por lo que Annette se acerca a preguntar si se estuvo divirtiendo con alguna fulana, mientras él se hace el misterioso, provocando que la rubia actúe como una novia celosa. En eso, Nier vuelve a aparecer ante nuestros protagonistas, provocando que Tama le exige enfurecida que les devuelva el dinero, pero el mocoso aclara que solo está cumpliendo su parte del trato, ya que él tiene decidido acompañarlos, ocupando el rol de aprendiz espadachín. Durante el viaje, el chico nuevo oye que el sensei desea perder la vida para que se le pase una jaqueca, por lo que Nier les dice a las waifus que algo raro pasa al prota, pero como ellas ya están habituadas a las babosadas del suicida, solo le terminan pidiendo al chico que se encargue del trabajo pesado. Pero al momento de llegar a la ciudad natal de Tama, nuestros protagonistas reciben una inesperada bienvenida que está muy lejos de ser hospitalaria, por la cual acaban como prisioneros en una celda en la que Annette comienza a sufrir de claustrofobia, a diferencia del sensei que duerme como un angelito sobre melos. Todavía dentro de la prisión, Nier se pregunta si la furra no se encuentra cerrada con ellos porque planean ejecutarla, así que el sensei se entromete para conocer los métodos de ejecución que existen en este mundo, siendo un tema de conversación que le ayuda a gozar de sus fantasías edgys. En eso, el pequeño estafador toma de su sombrero un gancho de alambre con el que abre la celda, como todo un ladrón profesional, ganándose que el emo lo regañe por ser un niño malo, hasta que unos guardias vuelven a atraparlos para que el suicida se entusiasme al creer que están a punto de ser ejecutados. Cuando el viejo ministro del reino de los furros ordena ejecutar a los prisioneros, el sensei se alegra por la noticia, a diferencia del niño y Annette, que le exigen explicaciones a Rey Siberian, mientras él los acusa de haber secuestrado a su hija, la princesa Matilda, la cual se trata de nada más y nada menos que la mismísima Tama. De inmediato, la gatita le pide a su padre que tenga piedad por los amigos tan queridos que conoció durante su viaje para hacerse más fuerte, logrando que Siberian acepte perdonarlos, siempre y cuando ella permanezca en el palacio real para cumplir sus deberes de princesa, como una forma de honrar a su madre fallecida. Así que luego de voltearse hacia sus compañeros de viaje, Tama decide aceptar las exigencias de su padre, para comportarse como un digno miembro de la realeza, lo cual le obliga a separarse para siempre de nuestros protagonistas, que ahora pueden irse libres de hacer lo que quieran. Al rato, los muchachos se dirigen en una taberna para celebrar que siguen con vida, a excepción del escritor suicida que no puede disimular su frustración por haberse salvado de la morición, además de comentar la enorme sorpresa de que significó para ellos el hecho de que la gatita sea en realidad una princesa. Al oír que sus clientes están hablando de Matilda, la camarera furra llamada Kojika se termina entrometiendo para revelarles que antes trabajaba como asistente de la princesa en el palacio real, descubriendo que ellos se encuentran obligados a separarse de Tama por
exigencias del rey. Por su lado, el sensei aprovecha para pedirle a la camarera que le narre el pasado de la princesa Furra. Así puede incluir algunos detalles en su próxima novela, ya que él la considera como una buena protagonista para su nueva historia trágica, a recordar todas las experiencias que vivió junto a ella. A pesar de que sus dos acompañantes le advierten que no sería buena idea hurgar en el pasado de un miembro de la realeza, el emo les deja en claro que él siempre verá a la gatita como su compañera de aventuras, logrando convencer a Kojika para que hable sobre el pasado de Matilda. Por otro lado, la gatita se encuentra en su habitación recordando la cara de sorpresa de sus amigos al descubrir que ella era una princesa, a diferencia del emo que permaneció con su expresión serena de siempre, hasta que de repente la Furra advierte la presencia de una extraña persona arriba del tejado. De inmediato, una enorme boca de colmillos aparece de la nada, provocando que una parte del palacio desaparezca repentinamente, por lo que Siberian aparece con sus hombres en el sitio para descubrir que la identidad del agresor, tratándose de un héroe forastero llamado Kaibara, que representa al pecado de la gula. A reconocerlo como uno de los 7 ángeles caídos que vinieron del otro mundo, el rey le pregunta qué motivos le traen a sus aposentos, por lo que el forastero le revela que su poder parece un stand de yoyos, para declarar que planea comerse al reino entero, provocando que los soldados furros se lancen a atacarlo. Sin perder el tiempo, Kaibara invoca su stand para devorarse a los soldados con mucha facilidad, hasta escupir de su propia boca algunos restos de ellos, para quejarse de su mal sabor, aclarando que él preferiría probar la carne de alguna furra jovencita. Al ver que su reino se encuentra en peligro, Siberian se desprende de una parte de su armadura, dispuesto a enfrentarse al forastero por medio de sus habilidades de pelea de nivel 56, pero el maldito ángel caído le termina presentando una dura batalla con su stand que lo devora todo. En un momento, el rey logra propinarle a su enemigo un golpe directo, con el que puede electrocutarlo, aunque en realidad Kaibara solo le estaba tomando el pelo, ya que su cuerpo es prácticamente inmune a cualquier ataque, después de haber utilizado a algunos golems de piedra como almuerzo. De todos modos, Siberian se desprende de su brazalete derecho para preparar su mejor ataque de tipo eléctrico, mostrándose dispuesto a acabar con la vida del maldito canalla que quiere destruir el reino, mientras el ángel caído, que representa la gula, le dedica confiadamente unos gestos de provocación. Pero cuando ambos rivales están a punto de chocar, justo en ese momento Tama aparece en el sitio para descubrir la identidad del sujeto que vio sobre el tejado, al cual se prepara a atacar después de romperse el vestido, hasta que su viejo la detiene advirtiéndole que nunca podrá reemplazar el lugar de un tal león. Gracias al relato de Kojika, descubrimos que el león es el nombre del hermano mellizo de la gatita, el cual era considerado como un prometedor príncipe heredero que mantendría la paz en el reino de los furros, hasta que en una trágica noche, una tormenta se terminó llevando la vida de él y la de la reina. A causa de ese lamentable suceso, Siberian entró en un grave estado de depresión, mientras Tama sufría viendo llorar a su papito, por lo que un día ella le pidió a su asistenta que le ayude a homenajear el momento de florecer de Sakura en Naruto, con el fin de ocupar el lugar vacío que dejó su mellizo león. A la vez que el sensei se muestra muy conforme al escuchar una historia tan trágica, Kojika sigue adelante con su relato para revelar que Rei nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su hija, siendo ese el motivo que explica por qué ninguno de ellos parece llevarse muy bien. Así que a pesar de las advertencias de su viejo, asegurándole que todavía no está lista para pelear, Tama decide atacar al maldito forastero, que vuelve a invocar a su stand con intenciones de comerse a la gatita, hasta que Siberian la salva justo a tiempo, sacrificando el brazo derecho con el que iba a lanzar su mejor técnica. Enseguida, Kaibara se voltea hacia la princesa para enseñarle que acaba de comerse una parte de su papito, logrando enfurecer a la furra con esa provocación, pero de repente, ella termina alejándose del palacio, cargada por el viejo ministro, por lo que el maldito forastero decide continuar con sus malvados planes. Por otro lado, nuestros protagonistas salen de la taberna para que el sensei le dé las gracias a la camarera por la historia, mientras Neil le pregunta qué tanto andaba escribiendo, justo cuando todos se sorprenden ante la llegada del ministro furro cargando en sus brazos a la desmayada princesa. Ante la pregunta de Annette, el viejo le responde que el palacio se encuentra bajo el ataque de un forastero, al mismo tiempo que Kaibara provoca una enorme explosión.
logrando llamar la atención de los habitantes furros del reino. Así ellos pueden ver que Siberian ahora es su rehén. De inmediato, el ángel caído de la gula se autoproclama como el nuevo rey, que solo se muestra interesado en comer a las mujeres y a los niños, por alguna misteriosa y perturbadora razón. Pero al ver que uno de los furros intenta rebelarse, enseguida el pobre tipo termina cayendo bajo el poder de su stand. Sin demostrar ni una pizca de compasión, Kaibara extrae de su boca un colgante que le pertenecía a su última víctima, asustando a todos los habitantes del reino que no pueden huir por culpa de unos monstruos que trabajan para el Señor Oscuro, lo cual plantea un panorama bastante pesimista para todos. Sin embargo, el escritor rarito se muestra alegre a recibir inspiración de Tama para escribir la historia de una heroína trágica que está a punto de perder el reino, por lo cual él le pide que vuelva a abrir los ojos para demostrarle que sigue siendo la misma chica ruda de siempre y que nunca se rinde. Por su lado, la gatita experimenta un recuerdo de una vez que su madre le dio un consejo, el cual no llegamos a oír antes de que ella pierda la vida, hasta que en un momento ella termina recuperando el conocimiento para descubrir que todo se encuentra protegiéndola ante el posible ataque de Kaibara. Pero cuando Tama se dispone a regresar al palacio para darle su merecida al maldito forastero, enseguida el ministro la detiene, mientras Kojika le advierte que ni siquiera el rey pudo derrotar al ángel caído, aunque la gatita le revela que en realidad su padre se vio obligado a sacrificar su brazo para salvarla. En eso, Annette le comenta a su amiga que está al tanto del trágico accidente que se llevó la vida de su madre y de León, recordando que los furros lloraron por varios días la pérdida de dos personas tan valiosas, siendo un claro motivo por el que la princesa debería permanecer viva, por el bien de todos sus súbditos. Entonces, la rubia orejuda le pide a su amiga que se mantenga a salvo, mientras ella acompaña a su emo favorito para que derrote al forastero con su técnica duema, por lo que el escritor le avisa a sus acompañantes que ya es hora de entrar en acción. Sin embargo, al momento de enfrentarse a los ogros que hacen de guardias, el sensei vuelve a desconcertar a todos cuando confiesa que en realidad viene a entregarse para ser devorado, al sentir mucha curiosidad por averiguar cómo se sentirá ser desvivido de esa manera. Ante esas palabras, los ogros acaban tan confundidos que solo deciden encerrar de nuevo a nuestros protagonistas, por lo que Edgy le exige a Nier que vuelva a recurrir a su habilidad abriendo cerraduras, a la vez que Tama regresa al palacio para enfrentarse al maldito forastero que tiene de rehén a su viejo. Durante la infancia de la princesa furra, ella solía espiar el duro entrenamiento de su hermano León por parte del rey, debido a que Tama deseaba convertirse en una guerrera de artes marciales, pero su padre no estaba de acuerdo con esa idea, al ser un hombre chapado a la antigua que considera débil a todas las mujeres. Por lo tanto, la gatita debía aceptar a regañadientes las órdenes de su padre rey cuando este pedía que regrese a jugar con las Barbies en su habitación, en donde la princesa se quejaba del rey machista con su madre la reina, mientras ella le daba a su hijita un consejo que todavía no podemos oír por el momento. Volviendo al presente, Tama se prepara a enfrentarse al maldito héroe forastero, quien luego de patear a su esbirro orco, enseguida ataca por sorpresa a la gatita por medio de un puñetazo electrizante, con el cual le termina estrellando contra la pared. De inmediato, Kaibara explica que su poder rotísimo le permite asimilar las habilidades de las víctimas que son devoradas por su stand, que representa al pecado de la gula. Así que el maldito sujeto comienza a prepararse a probar una gatita como cena, después de desvivirla con las técnicas de su propio padre. Por otro lado, el sensei y sus acompañantes recorren el castillo, mientras la elfa y el niño ignoran que el emo hablaba en serio cuando decía que quería ser comido. Así que luego de invadir sin permiso la habitación de la reina furra, el prota termina recurriendo a la ayuda de Nier para encontrar un diario íntimo. Lamentablemente, Tama se encuentra muy por debajo del nivel del maldito forastero, que termina propinándole una dolorosa paliza. Mientras ella se acuerda de una vez que interrumpió a León en su entrenamiento, cuando él le dijo que deseaba hacerse más fuerte para proteger al reino, a pesar de que no le gustaba pelear. Motivado por el recuerdo de su hermanito, la gatita vuelve a levantarse para seguir luchando, mientras Siberian le comenta piadosamente que no tiene sentido seguir intentándolo, pero ella le deja en claro que no tiene pensado rendirse, así puede lograr el objetivo de proteger al reino tal como León lo hubiera deseado. Ante esa demostración de tenacidad, Kaibara comienza a emocionarse por la idea de comer una presa tan especial, comenzando a recordar su anterior vida como un aburrido hijo de ricachones, que no le veía ningún sentido a su vacía vida, a pesar de que nunca le faltaba comida lujosa en la mesa. Al buscar un poco más de emoción en su monótona vida, el pelirrojo tuvo la desquiciada idea de probar la carne de una de sus sirvientas, lo cual provocó
que sus padres le expulsen de la mansión para que él comience a deambular por las calles de la ciudad, en donde se terminó cruzando con un vagabundo hambriento. Creyendo que el pobre tipo tenía una mejor suerte que él, Kaibara comenzó a patearlo para descargar toda su frustración por su supuesta miserable vida. Recordemos que era millonario, hasta que de repente el tipo terminó siendo atropellado por un camión para acabar reencarnando en este nuevo mundo. Pero antes de que el ángel caído de la gula ataque a Tama con su stand, el sensei aparece justo a tiempo para salvarla, acusando al tipo de tener una historia de vida muy aburrida, mientras el pelirrojo se percata de que su poder no funciona con el escritor Edgy, ya que su instinto le advierte que su carne está envenenada. De inmediato, Annette y el niño acorralan al forastero, advirtiéndole sobre el don de narrador de la historia que posee el emo. Aunque para la gran sorpresa de la rubia, al prota no le interesa escribir una historia sobre un tipo tan aburrido, por lo que ésta aprovecha a sembrar el caos con sus nuevos poderes. Al ver que sus amigos corren peligro, Tama comienza a sentirse culpable por todas las malas decisiones tomadas en el pasado, que terminaron conduciendo a este escenario tan pesimista, hasta que Edgy se encarga de calmar las lágrimas de la chica, ofreciéndole su manuscrito para que ella siga escribiendo la historia de su vida. Luego de que el suicida le revele que encuentra fascinante su papel como la heroína trágica, la gatita abre el extraño libro de donde comienza a desprenderse sus páginas, mientras Annette se percata que el don del emo también funciona con los que no son forasteros, hasta que un ataque sorpresa la obliga a defenderse. Por su lado, Edgy le menciona a Tama que ya no debería reprimir sus verdaderos sentimientos, sabiendo que desde pequeña a la furra le atormentaba el mandato de su padre de portarse como una princesa, mientras ella se esforzaba en ocupar el lugar vacío que dejó su querido hermano fallecido. Pero como esa mala decisión solo provocó que la princesa se distancie más de el rey Siberian, el sensei aprovecha a refrescarle el consejo que leyó en el diario íntimo de su madre, cuando la reina furra le dijo a su hijita que puede elegir vivir como ella quiera, por ser la única dueña de su propia vida. A pesar de que Tama sabía que su padre no estaría de acuerdo con esas palabras, la reina le dejó en clara que Siberian siempre busca la felicidad de su princesa, así que ahora la gatita tiene bien en claro su respuesta. Cuando el prota le pregunta si piensa seguir los mandatos del rey o intentar ocupar el lugar de León. Por lo tanto, la chica furra descubre que su propio camino no se trata de ninguna de esas dos opciones, sino que en realidad ella debe seguir siendo la dueña de su propia vida, tal como le dijo su madre, lo cual le permite que ella se libere de las cadenas que le tenían atada al pasado, para obtener una especie de power-up. Enseguida, Siberian reconoce que su hija acaba de despertar la marca de la bestia divina, tal como ocurrió en el pasado, cuando ella le dijo a León que no sería buena idea decírselo a su padre. Pero como el rey le escuchó de todos modos, ahora el furro comienza a arrepentirse de haber sellado los poderes de la princesa. De todos modos, Kaibara le dice confiado a la gatita que está muy confundida si cree que va a ganarle a su stand glotón, mientras el sensei se enciende un cigarro para decirle al maldito pelirrojo que la desesperación puede llegar a confundirnos, aunque también nos puede conducir a un pequeño camino de esperanza. Sin perder el tiempo, Tama se lanza contra el héroe forastero, logrando propinarle una dolorosa paliza gracias a su reciente power-up, por lo que el malnacido intenta contraatacar con su stand, hasta que la furra se encarga de darle el golpe final para acabar con él de una buena vez. Una vez que todo queda resuelto, la princesa guerrera termina cayendo desmayada en los brazos de su padre, para que Annette se apresure a utilizar sus poderes sanadores sobre la gatita, mientras ella y Nir le dedican halagos a su amiga por haber brindado una increíble pelea. Por su lado, el sensei devuelve el diario íntimo de la reina a Siberian, esperando que él le propine un castigo mortal por fisgonear en donde no debe, pero el rey prefiere darle las gracias por ayudar a su hija, a la vez que el viejo ministro comenta que la princesa todavía falta que practique para hacerse más fuerte. En eso, Kaibara termina resucitando en forma de bicho gigante gracias a su don rotísimo, que le permite asimilar las habilidades de su presa, ya que el maldito aprovechó que él y sus colegas derrotaron al señor oscuro para probar un poco de su carne, obteniendo así el poder de la inmortalidad. Pero antes de que el malnacido vuelva a ser de las suyas, de repente Weldelia aparece de la nada para dejarlo sin cabeza, por lo que Kaibara aprovecha de decirle a la waifu bronceada que la carne de su papito sabía muy exquisita, aunque ella lo manda a callar para siempre, desintegrándolo con un poderoso rayo láser. De inmediato, la hija del señor oscuro se fija en el resto de los presentes, con claras intenciones de seguir peleando, hasta que el escritor Edgy aparece a sus espaldas para preguntar
confesarle que se siente haber acabado con uno de los asesinos de su padre, pero ella decide alejarse luego de dedicarle una amenaza al prota. Así que mientras Nier muestra su admiración por el hecho de que Lemo acaba de sacarse de encima a la temible Gualdelia, el escritor Eiji expresa sus deseos de volver a reunirse con ella algún día. Así puede escribir la trágica historia que ocultan sus ojitos llenos de tristeza. Al día siguiente, todos los puros comienzan a trabajar en las reparaciones, a la vez que Annette le revela a la camarera que tienen pensado marcharse sin la compañía de la gatita, aunque sorpresivamente ella termina recibiendo la bendición de su padre para seguir acompañando a sus amigos en el viaje. Sin perder el tiempo, Tama se remueve sus vestimentas de princesa para escaparse del castillo, como una hija rebelde adolescente que desobedece a sus padres, aunque de todos modos Siberian parece mostrarse contento cuando ella le promete regresar después de volverse más fuerte. Una vez a solas, el rey recibe la inesperada visita de su ministro, que lo regaña por no haber preparado una mejor despedida para la princesa, pero Siberian sabe que su hijita está tomando la mejor decisión para honrar a la reina y a León, al unirse a la aventura de nuestros protagonistas, a pesar de que le toque la pesada tarea de arrastrar el ataúd del sensei. Continuando el viaje, nuestros protagonistas tienen un vistazo del famoso gran árbol del mundo, el cual rebosa de mucha vitalidad para el desagrado del sensei emo, por lo que Tama intenta actuar como una guía turística del sitio hasta que el niño la termina distrayendo. De inmediato, Annette se encarga de usurparle esa tarea, hablando de la pacífica aldea que se encuentra bajo el árbol, con el fin de impresionar a su crush, lo cual provoca que la gatita la termina atacando con sus garras por sentirse desplazada. Al momento de visitar el pueblo que supuestamente es un sitio sagrado, los viajeros se topan con un casino repleto de maleantes que parecen convictos de una prisión, pero al prota solo le preocupa que sus calmantes acaban de agotarse, hasta el punto de tomar unas piedras del suelo para calmar su abstinencia. Entonces el escritor Eiji y sus acompañantes visitan al viejo alcalde del pueblo, para descubrir que su tranquila aldea fue corrompida por culpa de unos forasteros mafiosos que construyeron el casino, siendo oído atentamente por todos, a excepción de Lemo, que todavía sigue deprimido por el frasco vacío. En eso, el anciano les enseña una hoja marchita que le pertenece al gran árbol del mundo, debido a que este ha comenzado a marchitarse desde que los forasteros hacen de las suyas en la aldea, motivo por el cual él les termina pidiendo su ayuda para que todo vuelva a ser como antes. Aunque en lugar de responder, el adicto a los calmantes prefiere preguntarle al viejo si no tiene pastillas para obsequiarle, hasta que de repente un nuevo héroe forastero llamado Yamada aparece de la nada para aceptar el trabajo, advirtiéndoles a los acompañantes del prota que no deben temer de un paladín de la justicia como él. Entonces Yamada se termina arrodillando ante el viejo, prometiéndole que le devolverá la paz a su pueblo, pero cuando Annette le avisa a su héroe que se prepare para ayudar, de repente ella descubre que el escritor acaba de marcharse del sitio. Por su lado, el sensei vuelve a caminar correctamente como una persona sana, lo cual no resulta para nada agradable en un Eiji como él, así que al ver lo que parece un antro de depravación dentro del árbol, el tipo decide visitarlo para llevarse una alegría al toparse con unos tipos fumando pipas de una sustancia rara. De repente, una misteriosa waifu aparece a sus espaldas para tentarlo a que lo acompañe a un sitio más placentero, el cual resulta ser una taberna junto a un casino, en donde Lemo bebe varios vasos de vino con la intención de olvidar todas las penurias que lleva encima. Cuando la waifu tabernera le pregunta qué lo motiva a visitar la cueva donde se reúnen los adictos a fumar las hojas del enorme árbol, le dice que solo quiere calmar la necesidad de intoxicar su cuerpo, ya que la sensación de sentirse sano no le permite dormir tranquilamente. Ante esas palabras, la tabernera le pide que observe una rutina de baile que le ayudará a relajarse, pero a pesar de que el escritor emo tiene una mala imagen de las bailarinas, ella termina realizando una llamativa rutina junto con música de la Rosalía, logrando que el prota comience a sentirse más calmado que antes. Mientras tanto, en la casa del alcalde, Annette llora como bebita por extrañar mucho la compañía de su crush, hasta que ella se lleva una desagradable sorpresa cuando ve la llegada de su héroe durmiendo en los brazos de una fulana llamada Eshe, quien a su vez no es muy bien recibida por el viejo. Una vez que Eshe se marcha del sitio, despidiéndose de Lemo, el viejo les explica a los acompañantes del prota que esa mujer es vista en el pueblo como una bruja, debido a que en el momento que los forasteros
construyeron el casino, ella decidió abrir su taberna justo al lado de ese edificio. Aunque la misteriosa waifu parece una oportunista que está del lado de los forasteros, y en realidad nadie sabe de dónde proviene, ni siquiera es su familia, pero igualmente todos en el pueblo la conocen como una bruja traidora que solo busca ganar dinero vendiendo alcohol y ofreciendo bailes lujuriosos. Y luego de oír esa explicación, Yamada concluye que también debe acabar con la bruja, que parece estar del bando de los forasteros, lo cual provoca que el alcalde lo termine felicitando por ser un verdadero paladín que lucha por la justicia, a la vez que el prota se encuentra oyendo toda la historia atentamente. Al día siguiente, Annette intenta impedir que su héroe regrese a la taberna, pero el sensei le dice que necesita visitar ese sitio para sentirse en paz, mientras Yamada le explica a la rubia que no tiene sentido discutir con un tipo corrompido por la bruja, a quien piensa derrotar para que todo vuelva a la normalidad. Una vez reunido con Eshe, el escritor le agradece por haberlo ayudado a olvidarse de sus penas, a lo que ella le sugiere que no debería visitarla tan seguido, debido a su fama de bruja, pero al ver que al tipo no le importa si su vida corre peligro, la waifu decide brindar con él, para que el espíritu del gran árbol les conceda sus deseos. Como el emo no sabe nada del tema, la tabernera le explica la vieja leyenda de un espíritu que aparece ante los débiles y enfermos para concederle sus deseos, siendo que eso podría ayudarlo a aliviar su dolor, aunque el prota tiene bien en claro que ella carga con una tristeza mayor a la suya. En eso, ella se ve obligada a atender a un grupo de forasteros, entre los cuales se encuentran el trío de pacotilla que secuestró a Nir, lidiando con un héroe mafioso que los amenaza por cobrar su dinero, hasta que el tipo los obliga a vender uno de sus riñones sanos para saldar su deuda. Como el casino tiene cada vez menos clientes, el dueño del sitio planea atraer a los furros con la venta de adictivas hojas de gran árbol, pero ella le recuerda al tipo que ella se encarga de pagarle mucho dinero para que él mantenga su promesa de dejar en paz a la gente del pueblo. Al ver que uno de los mafiosos se dispone a iniciar ese malvado plan, la waifu intenta detenerlo hasta que él se la quita de encima, mientras el sensei se acerca a ella para decirle que el apodo de bruja no le queda muy bien, sino que en realidad todos deberían tratarla como un ángel, dejándola muy conmovida con esas palabras. De repente, los forasteros se asustan ante un temblor provocado por la destrucción del casino en manos de Yamada, quien enseguida se prepara para acabar con todos los malosos, incluyendo la bruja, pero inesperadamente, el primero que termina haciéndole frente resulta ser nada más y nada menos que nuestro escritor. A pesar de que el emo parece dispuesto a enfrentarse al tipo presumido que le cae mal, cuando el paladín le dice que debería pensar en lo que está haciendo, Edgy se sienta tranquilamente, solo para dejarle bien en claro que él nunca en su vida les hizo caso a los sermones de nadie. De todos modos, Yamada se dispone a cumplir su papel como héroe, derrotando al numeroso grupo de mafiosos con su poder rotísimo de espadachín, lo cual provoca que los cobardes maleantes decidan huir como unas gallinas del sitio. Enseguida, Eshe le pide al paladín que no tiene pensado enfrentarlo, sino que en realidad le da las gracias por salvar al pueblo, por lo que todos los furros terminan rodeando a su salvador para festejar el regreso de la paz, además de comenzar a menospreciar a la maldita bruja traidora con sus miradas incriminatorias. A pesar de que Yamada les pide clemencia por ella, los furros se terminan sobrepasando al arrojarle piedras a la pobre waifu, hasta que el sensei hace acto de presencia para acusar a la chisma iracunda de ser unos crueles desagradecidos con la mujer que luchó sola por el bien de la aldea. Enseguida, el emo explica que Eshe se encargaba de reunir a los malditos forasteros en su taberna para mantenerlos entretenidos, así evitaba que ellos hagan de las suyas en el pueblo, solo que en lugar de ser considerada como una heroína, ella debe soportar que injustamente la traten como escoria. Al ver que los furros no quieren cambiar de opinión, la waifu le pide al prota que se olvide del tema, ya que ella tiene pensado marcharse del sitio para la gran alegría de la chusma enardecida, a la vez que Yamada parece comenzar a comprender el punto de vista del escritor fumador. Entonces el prota se pone bien edgy diciendo que la línea entre el bien y el mal siempre es difusa, a pesar de que algunos creen que siempre hacen lo correcto dañando a las personas que luchan por los demás, para dejar desconcertado al paladín con sus palabras, mientras se aleja del pueblo con sus acompañantes. De inmediato, el alcalde se acerca a Yamada con intenciones de hablar sobre su recompensa, sugiriendo que el plan de vender las adictivas hojas del gran árbol para obtener el dinero, por lo que el viejo le sugiere la idea de trabajar como el guardián del pueblo, mientras ellos obtienen sus beneficios con ese negocio ilegal. Ante esas palabras, el noble espadachín comienza a arrepentirse
arrepentirse de sus malas decisiones, reconociendo que el prota tiene razón con su definición de edgy de lo que es el bien y el mal, lo cual provoca que él comience a cuestionarse su estricto sentido de justicia. En las afueras del pueblo, Tama se encarga de transportar el ataúd del emo, comentando que no le gusta la idea de que esta historia acabe con un final amargo, mientras el sensei se lamenta de no haber sido de más ayuda para la waifu bruja. Justo cuando Nier nota que el gran árbol se está marchitando, luego de que el alcalde vea que su proyecto de traficar sustancias ilegales acaba de irse al excusado, este, que al final se trata del espíritu de la leyenda, aparece ante el prota para entregarle un obsequio que lo ayudará a encontrar la paz, nada más y nada menos que un nuevo frasco con una cantidad infinita de calmantes. Continuando con su travesía, nuestro protagonista llega a una región desértica con las dos waifus sufriendo mucho por el sofocante calor. A diferencia del sensei, quien esta vez prefiere salir de su ataúd para esperar que el abrasador sol lo termine cocinando hasta convertirlo en cenizas. Por su lado, Nier es el único que no se ve afectado por el clima del desierto, debido a que él es originario de esa región, causando que Tama le sorprenda que sea útil para algo. Pero justo cuando el chico le explica que es más seguro viajar de día, de repente terminan apareciendo unos ladrones a bordo de unos escorpiones. Luego de que Toru, el líder de los cazadores forasteros, les advierte que se preparen para ser atacados. Nuestros héroes se preparan para luchar, a excepción del Edgy, que prefiere cocinarse dentro del caliente ataúd, pero enseguida las dos waifus terminan haciendo gala de sus habilidades de combate. De todos modos, el líder con el tupé de Elvis aprovecha que el extraño tipo de ataúd no hace nada para defenderse, acercándose donde se encuentra Nier, que se ve muy acobardado, lo cual provoca que el maloso comience a burlarse de él, además de advertirle que no tiene pensado contenerse ante un niño. Pero cuando Toru le avisa que un picotazo de la cola de su escorpión provoca una dolorosa morición instantánea, el escritor suicida empieza a actuar como un loco para suplicarle que le aplique ese veneno, hasta que el maloso decide callarlo, sin percatarse de que le está haciendo un favor. Sin embargo, por culpa del veneno que corre en la sangre del sensei, al final el que termina perdiendo la vida es el pobre escorpión, provocando que el conductor se lance contra el prota para vengarse, justo cuando se escucha el aullido de un temible lobo, que termina espantando a todo el grupo de cazadores, al mismo tiempo que Annette cura a su héroe. Tama se acerca al chico para levantarle el ánimo, asegurándolo que la próxima vez se portará como un hombre valiente, pero cuando Nier se termina disculpando con el emo por ser tan cobarde, el prota le aclara que el coraje solo se aprende gracias a las malas experiencias. De inmediato, la rubia orejuda le pide al pequeño que lo siga guiando por el desierto, antes de que los atrape ese feroz lobo, por lo que al poco tiempo nuestro protagonista termina llegando a un orfanato, en donde el miembro más joven del grupo vuelve a reunirse con sus amiguitos y la doña encargada del sitio. Al momento de sentarse en la mesa para disfrutar de una generosa cena, los viajeros se muestran contentos por el exquisito sabor de la comida, la cual es ofrecida por un misterioso hombre generoso que nunca se deja ver, hasta que el prota arruina la situación opinando que a los platos les hace falta más sabor. En eso, uno de los huerfanitos le pregunta a Nier si ya se convirtió en un valiente guerrero como él les había prometido, así que bajo esa atenta mirada de Tama, el chico cobarde comienza a mentir diciendo que está aprendiendo a ser un héroe como el emo, aunque este les aclara que en realidad es un escritor. Como Annette les explica que el tipo pálido se dedica a escribir historias, enseguida los pequeños le piden que relate un cuento de aventuras, pero el sensei tiene la pésima idea de narrar un creepypasta deprimente, hasta que la doña lo termina interrumpiendo para que los huerfanitos no sufran de pesadillas. Más tarde, los acompañantes del prota observan dormir a los huerfanitos, mientras vuelven a escuchar el temible aullido de un lobo, el cual se trata de una criatura muy peligrosa en palabras de la doña, aunque eso no impide que el loco suicida salga a curiosear a un oasis para encontrarse con los restos de unas criaturas. A la hora de dormir, Nier se termina despertando por un golpe involuntario de la gatita, lo cual le permite divisar una silueta misteriosa en las afueras del orfanato, así que después de armarse de valor, el chico termina topando con un extraño sujeto cojo, que enseguida demuestra ser una persona muy amable. Luego de revelarse como responsable de traer comida para los huerfanitos, el tipo explica que le gusta ver a escondidas la cara de felicidad de los niños, a pesar de quedar como un loliconero pervertido.
Pero eso no impide que el cojo comience a congeniar con el miembro más joven de nuestros protagonistas. Entonces Nier le explica que él solía vivir en este mismo orfanato, después de la muerte de su padre, que era un gran espadachín, motivo por el que está recorriendo el mundo para convertirse en un valiente guerrero que enorgullezca a sus hermanitos, siendo palabras que conmueven al tipo hasta las lágrimas. A pesar de que el chico se autopercibe como un cobarde, el cojo lo felicita por su gran amabilidad, que seguro debe enorgullecer a sus padres en el cielo, para que luego el jovencito comience a hablarle de sus aventuras, a la vez que el chismoso Edgy se encuentra allí cerca, escribiendo cosas en su cuaderno. Cuando llega el amanecer, el amable hombre se termina despidiendo, argumentando que alguien como él no se merece recibir los agradecimientos de los niños, pero enseguida Nier lo termina convenciendo de acompañarlo hacia un oasis que el tipo suele frecuentar para obtener la comida del orfanato. Mientras el chico cobarde y su nuevo amigo cojo siguen recolectando alimento, el sensei tiene que lidiar con los mocosos, hasta esconderse en su ataúd, cansado de actuar como niñero, a la vez que la waifu y las doñas se percatan de que acaban de recibir más comida, ofrecida por un par de donantes secretos. Más tarde en la noche, Annette y la gatita observan al muchacho, que parece agotado por alguna misteriosa razón, justo cuando la doña aparece ante ellos, avisando que en la pandilla de cazadores forasteros acaba de raptar a uno de los huerfanitos. Rápidamente, la sacerdotisa Itama salen a hacerse cargo del problema, a diferencia del jovencito cobarde que otra vez se queda paralizado del miedo sin hacer nada, hasta que el cojo se acerca hacia él para advertirle que lo mejor sería alejarse. Al ver que Nier termina llorando, odiándose por ser un miedoso, el buen hombre empieza a tener recuerdos de Vietnam que parece atormentarlo, pero enseguida el tipo le pide a su amiguito que se aleje para mantenerse a salvo, para que él pueda redimirse de su horror que carga de su anterior vida. Así que luego de ver la luna llena, el bondadoso cojo termina revelando su don que le permite convertirse en el mismísimo feroz hombre lobo, que causa tanto terror por la zona, para lanzarse enseguida a atacar al líder Toru, bajo la atenta mirada de nuestro protagonista. A pesar de que el forastero con el tupé de Elvis intenta huir desesperadamente de la aterradora bestia, el hombre lobo lo termina persiguiendo a gran velocidad, con el fin de darle un castigo tal como él debió haber hecho con unos malditos que dañaron al muchacho que aparece en sus recuerdos. Por su lado, Nier comienza a llorar al ver que su amigo cojo acaba de convertirse en un monstruo, lo cual lo impulsa a tomar valor suficiente para detenerlo con su espada, recordándole que en el fondo siempre será una buena persona, además de impedir que el furro termine desviviendo al castroso de Toru. Al ver que el chico decide arrojar su espada con claras intenciones de entregar su vida, de repente el hombre lobo se termina deteniendo para acabar volviendo a la normalidad, permitiendo que los malosos aprovechen a huir, a la vez que el jovencito se apresura a darle la mano a su amigo que no recuerda nada de lo sucedido. Una vez que todo vuelve a la calma, el cojo comienza a contar su historia de su anterior vida, cuando era un inválido solitario que no recibía ayuda de nadie. Aunque todo comenzó a cambiar a partir del día que pudo conocer a un amable muchacho que se ofreció a asistirlo en todo momento. Pero cuando ese muchachito comenzó a ser víctima de unos bravucones, el cobarde inválido prefirió salir huyendo del sitio en vez de ayudarlo, hasta acabar perdiendo la vida por culpa de un camión, para reencarnar en ese nuevo mundo, culpando la invalidez de sus piernas por haber cometido ese error. Enseguida, el sensei atormenta al cojo por utilizar su invalidez como excusa para ocultar que es un miedoso, mientras Nier termina regañando a Lemo por ser demasiado cruel con su amigo, argumentando entre lágrimas que lo comprende por ser un cobarde como él, que siempre intenta actuar con un coraje para redimirse. De inmediato, el cojo se acerca a su amiguito para darle las gracias por sus amables palabras, además de felicitarlo por haber tenido la valentía de arriesgar su vida cuando todavía era un hombre lobo, declarando que eso lo convierte en un valiente guerrero, a diferencia de un cobarde que inventa excusas como él. Ante esas palabras, el Edgy activa su don de narrador de la historia, para elogiar al cojo por ser una maravillosa persona, a pesar de ser un tremendo miedoso, pues nuestro prota sabe que el tipo protegía al orfanato de los malosos durante el día, haciendo lo mismo con las criaturas del desierto en la noche.
a diferencia de otros héroes forasteros que aprovechan sus poderes para fines egoístas, y el sensei lo felicita por usar su don por el bien de los demás, pero luego de romper una de las hojas de la historia de su vida, a la vez que los huerfanitos se acercan al pobre tipo, dándole las gracias por toda la ayuda desinteresada, y una vez que el hombre lobo se termina despidiendo para siempre de sus queridos niños, enseguida una luz cegadora lo termina transportando a otro sitio que resulta desconocido hasta para el prota. Pero eso no impide que Nier le termine ofreciendo conmovido un último adiós a ese gran hombre. Afortunadamente, el cojo termina regresando al preciso momento en el que perdió su vida por culpa del camión, para reencontrarse con su joven amigo que enseguida le ofrece su mano, como señal de que no le guarda ningún rencor. Emocionado hasta las lágrimas al hombre lobo, que ahora tiene la oportunidad de reescribir su historia. En el castillo del antiguo señor oscuro, la prometida del prota, Sashan, vuelve a traer otra de sus melodías melancólicas, mientras el tipo que parece camarero sirve unos vinitos, deseando que el ángel caído de la miseria no fracase al igual que Kairaba en su intento de conquistar el reino de los enanos. Precisamente en ese mismo sitio se está librando una cruenta batalla entre los enanos y unos pejelagartos, a la vez que Isha regaña a su colega borrachín Wolf por tomarse las cosas muy a la ligera, causando que el sacerdote le pida ayuda al rey Doran para que actúe de carnada ante los enemigos. Una vez que todos los pejelagartos quedan reunidos en el mismo sitio, el orejudo invoca una letal tormenta de arena que acaba con todos los soldados reptilianos, provocando que el ángel caído se retire del sitio, mientras Isha reconoce a cierto loco suicida, que se ve feliz de encontrarse en medio del remolino de arena. Más tarde, Doran celebra un banquete con sus soldados para conmemorar el triunfo contra el héroe forastero, además de culpar a los sacerdotes por ser la causa de tantos problemas, hasta que Wolf aparece a su lado con una copa de licor, aclarando que él y los suyos hacen lo que pueden para arreglar el caos en el mundo. A pesar de que los enanos y los elfos no se llevan muy bien, al igual que en El Señor de los Anillos, el rey y el sacerdote orejudo parecen mantener relaciones muy cordiales, como aliados de guerra, motivo por el que Doran les avisa a sus hombres que se preparen para las nuevas batallas que se avecinan. Por otro lado, Tama y el mocoso Nier aprovechan a llenarse el estómago, mientras Annette intercambia chismes con su vieja amiga, hasta que el sensei Edgy les termina interrumpiendo para quejarse por su ataúd roto, lo cual provoca que la ingenua enamorada se ofrezca a comprarle uno nuevo. Apenas Wolf se reúne con su grupo de colegas sacerdotisas, el pequeño Melos queda flechado con la mascota que acompaña al borrachín, a la vez que este último termina conociendo en personal al escritor Edmo para percatarse enseguida que se trata de un tipo muy raro. Mientras Melos se porta como un simp acosador con la bichita blanca, Isha les explica que ahora están en medio de una guerra contra el ángel caído, lo cual da el pie para que Tama presuma su triunfo contra Kaibara, pero el elfo borrachín la hace enfadar cuando opina que la furra tuvo la suerte de enfrentarse a un debilucho, a pesar de que la gatita presume de la fuerza de su grupo liderado por Edgy, que puede enviar a los héroes de regreso a su mundo. El presumido Wolf le deja en claro que su poderosa magia ya es suficiente para detonar a cualquier enemigo, siendo una actitud que no cae del todo bien en el prota. Enseguida, el elfo borrachín se termina apartando del grupo, siendo seguido por su mascota para la gran decepción del pobre Melos, a la vez que Isha les confirma que su presumido colega es uno de los magos más poderosos del mundo, lo cual parece darle una idea al escritor para su siguiente historia. Mientras tanto, en la guarida de los villanos, el ángel caído de la miseria se reúne con su líder, quien enseguida le avisa que ya tiene un reemplazo para continuar con la guerra contra los enanos, tratándose del ángel caído de la avaricia, una colegiala gótica que conoce perfectamente al sacerdote Wolf. Volviendo al reino del enano Doran, el sensei nota que su amiguito de al lado continúa muy amargado por el rechazo de la bichita blanca de Wolf, pero cuando el escritor le aconseja que disfrute de la angustia provocada por un amor no correspondido, Melos enseguida le muerde la cabeza por excederse de emo. Luego de ver la cinta roja que comparte con Sasha,
aprovechan, Edgy acaricia la cabeza de su mascota para decirle que comprende su dolor por la ausencia de un amor en su vida, lo cual le da en pie para prometerle que lo ayudará a conquistar a la bichita blanca, que él mismo decide bautizar como Femelos. Al menos eso suena mejor que Melosa. Al cruzarse con Wolf y el crush de Melos, el sensei nota que el elfo es tan popular con las mujeres como el mismísimo Justin Bieber, solo que él prefiere alejarse de sus fanáticas para ir a otro sitio, mientras el prota se burla de su mascota por no contar con ese mismo nivel de popularidad. No obstante, cuando el emo y su amiguito de al lado siguen sigilosamente al sacerdote hasta una casa, enseguida terminan descubriendo que Wolf también parece tener una especie de amor imposible que no quiere reunirse con él, por lo que el escritor le pide a Melos que es mejor que lo dejen tranquilo al orejudo con sus problemas amorosos. Al día siguiente, el rey Doran recibe noticias sobre un inminente ataque por parte del ejército del ángel caído, pero a pesar de que Tama se ofrece para salir a pelear, su anfitrión le exige que mejor se quede quietita sin hacer nada, mientras él y su aliado elfo regresan al campo de batalla. Rápidamente, el ejército de los enanos vuelve a recuperar la ventaja frente a los pejelagartos, contando con la ayuda de los poderosos hechizos de Wolf, hasta que en un momento Isha se percata de la llegada de un enorme dragón, que enseguida lanza un rayo láser contra todos los soldados. Apenas la sacerdotisa reconoce al bicho como la antigua mascota del fallecido Señor Oscuro, el elfo borrachín decide hacerse cargo del problema, para acabar de una buena vez con el ángel caído de la miseria, mientras el rey de los enanos le termina avisando que el héroe forastero ahora es otra persona, a pesar de que el presumido Wolf le da absolutamente lo mismo esa clase de información. Y luego de reconocer la mirada vacía de la colegiala gótica, el orejudo decide detener su ataque, permitiendo que la chica aterrice sin ningún problema para darle un cordial saludo a su viejo maestro. Sin perder el tiempo, el ángel caído de la avaricia recurre a su poder rotísimo para atrapar al borrachín, además de drenar la energía vital de Isha, dejándola fuera de combate mientras ella se marcha con su prisionero, lo cual provoca que la rubia le avise a Doran que lo mejor sería retirarse. Una vez reunidos con el grupo de nuestros protagonistas, la sacerdotisa les explica la grave situación en la que se encuentran ahora que Wolf está secuestrado por una chica que lo nombró como su maestro, causando que el rey de los enanos tema por una inminente derrota al haber perdido su as de espadas para la guerra. Por su lado, el sensei se enfoca en lo más importante al aconsejarle a su mascota que aproveche el momento de fragilidad de Femelos para ganarse su corazón, lo cual hace que el bichito alado y su amo salgan del castillo hasta llegar a la casa donde se encuentran el crush del elfo borrachín, pero al momento de tocarle la puerta a la dueña de la casa para comunicarle un asunto muy urgente sobre Wolf, en lugar de toparse con una waifu, el escritor y Melos se encuentran con una milf muy excedida en años, lo cual le da una pista al prota sobre el pasado triste del elfo borrachín. Mientras tanto, la colegiala gótica, que se llama Yuriko, y su prisionero orejudo terminan regresando al mismo santuario en donde ella pasó muchos años bajo el cuidado de su maestro, para perfeccionar su habilidad rotísima, que la chica tiene pensado utilizar a la hora de eliminar a todos los sacerdotes que le estorban. De nuevo en el reino de los enanos, Isha les explica a todos los presentes que su colega borrachín acaba de ser secuestrado por una de sus aprendices forasteras, cuya repentina partida parece haber sido la causa por la que Wolf cayó en el vicio de la bebida. Pero como los hombres de Doran continúan muy ocupados con los pejelagartos, nuestros héroes ofrecen a encargarse del rescate del sacerdote, contando con la ayuda del sensei mujeriego, quien justo se termina apareciendo con una milf en sus brazos, para la gran decepción de la celosa Annette. Al día siguiente, el trío de acompañantes del prota tiene todo listo para la misión, con sus nuevas armaduras ofrecidas por los mejores herreros enanos. En cambio, el emo, que todavía carga en sus brazos a la milf, se queja con el rey porque todavía no le entregaron algo muy extraño que les pidió. Apenas Nir se pregunta cómo harán para cruzar a lo largo del desierto, de repente, un viejo rostro conocido que resulta ser el bandido Toru aparece ante ellos para ofrecerse a transportarlos.
aclarando que ya no sigue por el camino del robo y que ahora ayuda al orfanato con su nueva compañía de transportes. Acto seguido, el tipo con el tupé de Elvis usa su poder sobre un gatito que pasa por ahí para convertirlo en un autobús felino que aparece en la película de Totoro, permitiendo que nuestros héroes disfruten de un cómodo viaje, a excepción de Edgy, a quien todavía le guarda rencor por haber desvivido a su escorpión. A pesar de que las waifus le exigen a Toru que regrese por el emo, el tipo decide ignorarlas para seguir adelante con el viaje, dejando a nuestro protagonista tirado sobre la arena, mientras Doran decide alejarse para seguir con sus cosas. Enseguida el sensei observa el único pedazo que queda de su ataúd, al que echa de menos, además de decirle a Melos que no tiene sentido hacer nada para rescatar a Wolf, pero sorpresivamente la MILF termina pronunciando sus primeras palabras, exigiéndole al prota que lo reúna con el elfo borrachín. Al sentirse conmovido por la triste mirada de la anciana, sumado a los mordisqueos de Melos para que mueva el trasero de una buena vez, el escritor Edgy decide emprender un viaje junto al par de enamorados que desafían el sentido común, lo cual siempre es un gran inicio para cualquier buena historia. Una vez que el grupo de acompañantes del prota llegan al santuario de Golf, Isha le advierte a su amiga que no se acerque a los cadáveres de los sacerdotes derrotados por la colegiala gótica, para que luego todos se dirijan al interior del templo. Apenas las waifus se topan con el orejudo que está atrapado como rehén, su captora se termina identificando como Yuriko, una heroína forastera que fue entrenada por el sacerdote borrachín, solo que ahora todos la conocen como el ángel caído de la avaricia. Luego de pedirles a los intrusos que no interfieran en sus asuntos con Wolf, la colegiala invoca con su don un ejército de esqueletos que se enfrentan a los héroes, mientras el orejudo le pide a la gótica que se intente recapacitar, pero ella le recuerda que solo está aplicando lo que él mismo le enseñó. Aunque el grupo de héroes se las está arreglando bastante bien contra los huesudos, estos se vuelven a regenerar una y otra vez, todo por culpa del poder de Yuriko, que no tiene manera de ser contrarrestado a menos de que ella misma deje de utilizarlo. Después de que uno de los esqueletos le propina un golpe directo que manda a volar a Isha, ella le pregunta a la colegiala de dónde proviene todo ese rencor que siente hacia Wolf, haciendo que el ángel caído de la avaricia comienza a contar una parte de su pasado. Resulta que en sus primeros momentos en este nuevo mundo, Yuriko se esforzaba en perfeccionar su don para vencer al Señor Oscuro, a pesar de que el elfo borrachín le decía que no estaba obligada a pelear, pero al ver el empeño de su estudiante, él terminó dando su apoyo, deseando que algún día florezcan sus verdaderos poderes. Pero sumado a las buenas lecciones que le daba su maestro, Yuriko también disfrutaba mucho de esa nueva vida en sus ratos libres, como una vez que ellos salieron a pasear a un mercado en donde la chica observó un lazo rojo que quería llevarse, hasta que un elfo le hizo cambiar de planes al llamarla para que se apresure. Sin embargo, todo empezó a cambiar desde un día que en el santuario de Wolf recibió la llegada de una segunda heroína forastera, que parecía tener algo en común con la colegiala, la cual a partir de entonces empezó a sentir que el elfo la ignoraba por preferir enfocarse en su nuevo aprendiz, a pesar de que Yuriko continuaba esforzándose entrenando con el fin de llamar la atención de su maestro. Ella se decepcionó mucho cuando el borrachín nombró a su segunda heroína como la única capaz de vencer al Señor Oscuro, provocando que la colegiala reviva dolorosas experiencias de su anterior vida. Así que por culpa de ese pequeño incidente, la gótica terminó despertando por completo sus poderes rotísimos, que se llevaron de inmediato la vida de la intrusa, cuyo lazo rojo terminó en las manos del ángel caído de la avaricia, antes de marcharse del santuario, causando que su maestro caiga en el vicio de la bebida. Una vez que Yuriko finaliza con su story time, ella decide guardar a su ejército de esqueletos para invocar a la criatura que representa la forma definitiva de su poder rotísimo, confesando que es indigna de vivir como una humana por haber desvivido a una chica inocente. Pero antes de que el bicho invocado por la colegiala gótica se lleve la vida de todos nuestros héroes, el sensei termina realizando una entrada salvadora en el momento indicado, conduciendo su nuevo ataúd móvil de estilo steampunk, creado por los mejores artesanos del reino de los enanos. Y luego de que el escritor Edgy se baje de su nuevo vehículo para verse frente a frente con el ángel caído de la avaricia, él menciona que sí tiene cierto parecido con una persona,
lo cual le da el pie para llamar a su mascota Melos, convertido en alfombra. Así puede reunir a Wolf con una vieja conocida. Apenas Yuriko reconoce a la anciana como una tal Hikari, el emo revela que ella es nada más y nada menos que la hermana de la colegiala, pero como él tiene intenciones de escribir un relato completo protagonizado por ellas dos, el prota le pide a la gótica que narre su parte de la historia, al mismo tiempo que Nir se pregunta qué demonios está pasando aquí. Eiji se revela como un escritor que ya está al tanto de la historia de las dos jovencitas, con la menor Hikari sufriendo una dolorosa enfermedad desde pequeña, mientras su hermana mayor se encargaba de cuidarla. De inmediato, la anciana recuerda lo mal que la pasó en su anterior vida, padeciendo de esa dura enfermedad, ya que si no fuera por su querido Yuriko, que siempre le hacía grullas de origami, todo habría sido mucho peor, lo cual sirve para que el emo considere el ángel caído de la avaricia como una persona bondadosa. A pesar de que la colegiala gótica quiere callar al escritor por las malas, el trío de acompañantes del prota se apresura a quitarse de encima a los esqueletos, sabiendo perfectamente que el loco suicida apenas haría algo para defender su vida. Pero cuando Hikari le pide a la colegiala que deje de actuar como la mala de la historia, para la alegría del escritor, la gótica confiesa a su hermana que siempre la ha odiado, creyendo que en su nueva vida junto a Wolf todo sería diferente, hasta que desafortunadamente ella volvió a aparecer para arrebatarle su felicidad de nuevo. Como Yuriko se dispone a desvivir a su hermana, expresando que siempre consigue lo que desea, el sensei interfiere para preguntarle qué es lo que quiere realmente, ganándose que la colegiala lo termine atacando a él, hasta que Wolf interviene justo a tiempo, sufriendo las consecuencias del poder de la gótica. Aunque el elfo borrachín quiere intentar arreglar las cosas con su primera heroína forastera, el escritor le pide que mejor espere otro momento, ya que esta historia, él es un actor terciario, para luego acercarse a la colegiala repitiendo la pregunta sobre lo que desea realmente, mientras ella invoca a sus esqueletos para atacarlo. No obstante, aún habiendo recibido una herida muy grave, Eiji se termina acercando a Yuriko para exigirle que cuente su parte de la historia, así que gracias a tanta insistencia, el prota por fin termina logrando que la gótica cuente más detalles de su pasado. Resulta que en el día de su graduación en la preparatoria, la mayoría de las hermanas veía que todas sus compañeras estaban acompañadas de su padre, pero en cambio el suyo, que prefería enfocarse en Hikari para entregarle el lazo rojo como obsequio, haciendo que su otra hija se sienta ninguneada. Una vez a solas con su hermana, Yuriko vio que ella se quedó completamente dormida, lo cual le dio pie para colocarse el lazo rojo antes de dirigirse a la preparatoria sin compañía de nadie, aunque deseando que su viejo esté allí mismo con ella. Sin embargo, una vez de regreso a su casa, la mayor de las hermanas recibió un severo castigo de su viejo por haber abandonado sus deberes de cuidar a Hikari, quien en ese momento se encontraba casi al borde de la muerte, por lo que el padre de las jovencitas decidió enfocarse aún más en la menor de sus hijas. Por lo tanto, a partir de ese incidente, es cuando Yuriko comenzó a desear que los demás le presten más atención, pero justamente por no prestar atención mientras caminaba como un zombie sin alma, ella terminó siendo atropellada por un camión hasta reencarnar en este mundo. Pero como ese deseo casi le cuesta la vida a Hikari en su anterior vida, además de haber despertado los poderes rotísimos del ángel caído de la avaricia para volver a quitarse de encima a su hermanita, la gótica comienza a llorar en lágrimas negras, admitiendo que es una horrible hermana mayor. De todos modos, el sensei decide consolarla al decirle que todos en algún punto queremos ser reconocidos por los demás, solo que el único problema de ella es que no sabe expresar bien lo que quiere. A la vez que la chica convertida en anciana se apresura a darle un abrazo de reconciliación a su hermana mayor. Sin perder el tiempo, el escritor le revela a la gótica cómo es que Hikari sufrió la morición, cuando ella comenzó a echar de menos la compañía de su querida hermana, que siempre la alegraba con las grullas de origami. Así que, por perder toda esa esperanza sin la compañía de su querida Yuriko, la niña enferma también terminó siendo atropellada por un camión para reencarnar en ese nuevo mundo, solamente para cumplir el deseo de reunirse de nuevo con su hermana mayor. Por su lado, Wolf reconoce que tampoco hizo bien las cosas, recordando cuando Hikari apareció por primera vez en el santuario para que la colegiala corra a abrazarla, alegrándose de verla de nuevo sin ningún rastro de su enfermedad.
Sumado a eso, la menor de las hermanas le exigió a la sacerdote que deje a Yuriko vivir libremente sin necesidad de entrenarla tanto, lo cual le hace confirmar a las dos hermanas unidas en un cálido abrazo que se aman de verdad, siendo el detonante para que se active el don de narrador de la historia del prota. Luego de decir que no es digno para ponerle punto final a una historia de amor tan bonita, el escritor rompe una de sus hojas, logrando desactivar el don de Yuriko, para que milagrosamente todo regrese a ser como antes, con la hermana menor recuperando su juventud y los sacerdotes resucitando como si nada. Al descubrir que están a punto de regresar a su mundo original, el ángel caído de la avaricia aprovecha sus últimos segundos para pedir perdón por todos los problemas ocasionados, además de agradecerle a su maestro por haberle acompañado en los mejores años de su juventud. Entonces Hikari toma la mano de su hermana mayor y así pueden volver a casa, en donde ella se despierta en su cama para decirle a una renovada Yuriko que acaba de tener un sueño muy extraño, mientras la gótica le coloca su lazo rojo para seguirle la corriente a su querida hermanita, de la que nunca volverá a separarse. Mientras tanto, el rey Doran y su ejército de enanos logran expulsar a los pejelagartos de la entrada de su reino, al mismo tiempo donde se encuentra la mismísima Sashan, a la vez que el papa de este mundo recibe la noticia de que el ángel caído de la avaricia perdió con el sensei Rarito, a quien él considera como su mesías. Una vez que todo vuelve a la calma en el templo de Wolf, este les dice a sus amigos que ya es hora de regresar con los enanos, causando que Tama se burle de él por creerse el jefe, cuando en realidad no hizo nada útil, a la vez que el elfo finge que nada de eso le afecta en lo más mínimo. Justo cuando Lemo intuye que está a punto de aparecer otro invitado, de repente, el ángel caído de la miseria hace acto de presencia para deshacerse de los sujetos que acabaron con dos de sus colegas, dándole la oportunidad de lucirse al elfo borrachín. Así él puede reparar su dañada autoestima. Rápidamente, Wolf vuelve a utilizar su poderoso remolino sobre el héroe forastero, para que él vuelva a portarse como un arrogante ante las waifus. Pero sorpresivamente, el ángel caído cuenta con una armadura de Saint Seiya que lo protege de cualquier ataque mágico, incluso del poder del castroso Toru. Como ni siquiera Tama puede hacerle ningún daño con sus garras de gatita, el tipo se dispone a desvivirla rebanándola en pedazos, hasta que Nier interviene justo a tiempo para protegerla, rompiendo el arma del enemigo, el cual enseguida termina sonriendo al reconocer la espada del chico. Luego de que el ángel caído de la miseria se termine marchando con la promesa de volver a verse, la furra y el resto de los acompañantes del prota felicitan al muchacho por su gran acto heroico, a la vez que el sensei permanece lejos observándolos, fumándose tranquilamente un cigarrillo. Al momento de brindar con los enanos por el triunfo, Isha le comenta a su colega borrachín que se alegra de que todo haya salido bien entre las dos hermanitas, pero Wolf comienza a cuestionarse el plan que tiene su santidad de traer héroes forasteros, al ver que todos ellos terminan sufriendo más que durante su anterior vida. Más tarde, Sashan comienza a adentrarse en la fortaleza de los enanos, tarareando la misma melodía melancólica de siempre, mientras el emo le aconseja a Melos que aproveche a conquistar a su amada bichita blanca, hasta que ella lo termina rechazando de nuevo. Justo cuando el escritor le dice a su mascota que los rechazos amorosos son bastante frecuentes, provocando que el bichito le mordisquee la cabeza. De repente, el prota tiene un inesperado reencuentro con su querida amante, quien por fin nos termina revelando su verdadero rostro de waifu. Sin perder el tiempo, el Enji toma la mano de Sashan con el fin de confirmar que ella tiene el mismo listón rojo de su muñeca, para luego invitarla a realizar la automorición doble, saltando desde lo alto de la ventana, pero ella rechaza la invitación, diciéndole a su amante que lo nota muy diferente, ahora que sus ojos irradian esperanza. Apenas el emo intenta convencerla de lo contrario, enseguida su grupo de acompañantes se termina reuniendo a su lado, para ver al prota hablando con una waifu, la cual se termina despidiendo de su amante, que ya no la atrae tanto como antes, debido a que él parece haber encontrado un motivo para seguir viviendo. Pero en lugar de esforzarse en detenerla, el sensei solo se da vuelta para gritar el nombre de Sashan, permitiendo que las waifus, y en especial la celosa Net, conozcan al amante del prota, mientras él comienza a llorar por primera vez desde que reencarnó en este mundo, al sentir que su corazón acaba de romperse. Al otro día, nuestros protagonistas visitan el taller del viejo maestro de los herreros, en donde el emo comienza a comportarse como un loco para intentar disimular su tristeza, hasta que finalmente él decide desahogarse con una sobredosis
dosis de pastillas tranquilizantes, aprovechando que son infinitas gracias a la bendición de Eshe. En eso, Nier le enseña al herrero la espada que heredó de su padre, con el fin de preguntarle si tiene algo de especial, pero el viejo solo se hace el misterioso, advirtiéndole al chico que todavía no es digno de llevarla, para luego asegurarle que algún día se convertirá en un gran guerrero. De repente, el sitio comienza a alborotarse por culpa de cierto loco que se acaba de subirse a su ataúd móvil, con claras intenciones de encontrar un sitio para ponerle final a su miserable vida, motivo por el que sus 3 acompañantes comienzan a perseguirlo mientras Nier se despide de su nuevo pana Toru. Por otro lado, en el castillo del antiguo señor oscuro, el tipo que parece un camarero nota muy animado a su colega de la miseria, al igual que el amante del prota, por lo que luego los 5 ángeles caídos que todavía quedan en pie se terminan reuniendo alrededor de una mesa redonda, después de que Sachan se burle del camarero por creerse el jefe, cuando en realidad él no está haciendo absolutamente nada. Ella les confirma que su querido sensei tiene el poder para vencerlos a todos ellos, lo cual lo convierte en un rival digno para la nueva reina que controla el castillo del señor oscuro. Al rato, los acompañantes del prota le terminan perdiendo el rastro al emo motorizado, en un sitio donde un random les explica que están en un pueblo llamado el Descanso del Héroe, el cual cuenta con una estatua de lo que parece un dragón persiguiendo a un espadachín, por culpa de cierto loco que acaba de arruinarla con su vehículo. Cuando las waifus y el chico descubren que el escritor se encuentra en el túnel que lleva al reino prohibido de las hadas, el random les explica que su amigo pálido seguramente volverá muy pronto, ya que ese sitio está plagado de desafíos imposibles para la mayoría de los mortales. Sin embargo, nuestro protagonista consigue superar cada uno de los desafíos que se le presentan, atropellándolos con su ataúd motorizado. Justo cuando Nier y la gatita le dicen a Ned que es imposible que el emo depresivo que ellos conocen sea capaz de lograrlo. Gracias a esa proeza, el escritor se termina teletransportando al dominio de la reina de las hadas, contando con la suerte de aterrizar en el sitio más seguro, a la vez que 2 haditas gemelas aparecen ante él, con la más sangrona de color rosado, regañándolo por manosear la pechonalidad de la reina. Rápidamente la gigantona se presenta como Oberys, la máxima autoridad del reino de las hadas, que busca la paz en el mundo, motivo por el que ella se ofrece a bendecirlo personalmente, si elige correctamente entre recibir un poder absoluto o contra la ayuda de los demás. Como era de esperarse, el sensei termina mandando al diablo a las 2 opciones, para expresar su amargura después de haber sido rechazado, por lo que él termina declarando que le da absolutamente lo mismo lo que pase en ese mundo, causando que la hadita rosada comience a verlo como un loco. De todos modos, Oberys todavía sigue confiando en el extraño sujeto que fue bendecido por su amiga Eshe, descubriendo que ella le obsequió unas píldoras infinitas que el prota se dispone a convidar, colocándolas sobre el pecho de la gigante para que la rosadita vuelva a enfadarse con el depravado. Enseguida, la reina explica que anteriormente ya tuvo la oportunidad de bendecir a un héroe que no fue de mucha ayuda, ya que el mundo se encuentra sumido en un incontrolable caos por culpa de los héroes forasteros que son traídos por el grupo de sacerdotes liderados por el Papa. Por tal motivo, Oberys está convencida de que el emo se encuentra en ese mundo por alguna razón clara, por lo que enseguida ella termina acercando su manota al lazo rojo de la muñeca, además de pedirle que al menos siga viviendo un poco más, así podrá disfrutar de su predestinado reencuentro con Sachan. Ante esas palabras, el Edgy le da las gracias a la gigantona por su intento inútil de levantarle el ánimo, mientras ella le obsequió un silbato especial que le permitirá obtener cualquier favor de las hadas, para luego despedirse de él sin ofrecerle ninguna respuesta clara a la rosadita de por qué confía tanto en ese rarito. Por otro lado, Annette se muestra muy impaciente por no tener ninguna noticia de su héroe, a la vez que Nier y la furra se preguntan si el prota está dispuesto a seguir el viaje después de ser rechazado por Sachan, por lo que la rubia les pide que no sean tan pesimistas, justo cuando el emo aparece de repente interrumpiéndola. Apenas el random regaña a nuestro protagonista por arruinar la estatua del héroe, el escritor toma el silbato de las hadas para llamar a la rosadita sangrona, la cual se va obligada a hacerle el favor de arreglar todo ese desastre, solamente por el deber de cumplir con las exigencias de su reina. Finalmente, Isha y el elfo borrachín permanecen en el reino de los enanos, lamentándose de no tener la oportunidad de despedirse adecuadamente de sus amigos, mientras Wolf opina que ya no deberían seguir las órdenes del Papa, que quiere conocer a su ángel salvador, el cual puede traerles la paz
o el caos, con las mismas probabilidades. Así que luego de un último repaso por algunos de los personajes secundarios que han aparecido en la historia, el Sensei observa el listón rojo para luego dirigir su mirada hacia sus acompañantes, quejándose porque el nuevo ataúd es muy pesado, mientras él decide confirmarles que el viaje apenas está comenzando. Suscríbete o comparte, dale like para resumir los siguientes capítulos.